De manera con Nelson Ferreira en el arco, Facundo Echegure, Nicolás Marota, Alex Tembetaré, Lucas Monzón y Pedro Ríos en la zona defensiva. Junior Noguera, José Espínola, Alexander Franco, Juan Falcón. Más arriba, Wilfrido Báez y Alan Will. Así va el equipo de Jorge González. Así va la visita a Recoleta. Hoy estrena igualmente camiseta Rubio Ñu, porque el otro día estuvo con la camiseta alternativa, la camiseta verde. Hoy sí la tradicional albiverde, bonita remera de Rubio Ñu. Ya la tradicional remera con los Condores del Canario, allí la remera amarilla. Ya estrenó la fecha pasada. Cuando estaba pasando el tradicional, conoce Marcelo el tradicional vendedor de Pancho. Sí, hasta ahora se vende aquí en la zona de preferencia. Ahí pasa Pancho está gritando allí el vendedor. Tiene un bigotito allí. Nuestro jefe técnico Luis Alejandro también ya va camino a la venta. Sí, parece que ataca ya Varela a estas horas de la noche. Ojalá que ataquen, pero con emociones, con goles, los protagonistas de Rubio Ñu y Recoleta. La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señores, esperando un buen partido en el cierre de la fecha 2, jornada de adelanto, se nos viene aquí la Arboleda. Rubio Ñu ante Recoleta, lo previo al comentario de Jorge Niño Sosa, una presentación de... La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En esta fecha 2, los dos equipos van en busca de sus primeros puntos desde los 3. En realidad no sus primeros puntos, porque ya ambos ya puntuaron sus primeros 3 puntos. Ahí está la corrección correspondiente. Tomás Cantero, novedad principal, hoy en el arco de Rubio Ñu, el experimentado arquero que ya pasó el argentino por Tembetaré. Había perdido el puesto, por lo menos en el inicio no fue tenido en cuenta. Hoy sí, titularidad para él. Otro que tiene titularidad es el Willy, el 10, el Willy Mendieta. Hoy titularidad también en la formación de Rubio Ñu. Había ingresado muy bien el partido pasado. Inclusive marcó un gol de tiro libre el Willy Mendieta. Y hoy será titular en esta estructura del conjunto local de Rubio Ñu. Que si miramos y vamos repasando, decíamos, Canteros en el arco, Roy Ferreira, que ya fue titular el otro día, Blasi, el ex en su momento nacional, el argentino, Javier Vallejos, Pedro Álvarez en la zona defensiva. Hoy novedad también lo de Pica Lucena, Ángel Cardoso Lucena, la vuelta de Rubio Ñu de Lucena, Rodrigo Rojas en el medio campo, más adelante el Willy Mendieta en el medio campo. No olvidar lo de Chapa Martínez, hay un tridente, Cardoso Lucena, Rodrigo Rojas, Chapa Martínez, más adelantado William Mendieta, Lucas Montiel y Pedro Báez como el centro delantero del conjunto de Rubio Ñu de cara a este partido ante el equipo canario. Y la formación de Recoleta, que también repasamos hace instante en cuanto a lo que tiene que ver con un equipo ciertamente renovado también del año pasado hasta aquí, con algunas caras un poquito nuevas en la formación de Recoleta. Ya desde el arco, la novedad, la fecha pasada, Nelson Ferreira, hoy nuevamente titularidad para él, Wilfrido Báez, José Espínola, Marota y Falcón en la zona defensiva, Echegura en Junior Noguera, Pedro Ríos, Lucas Monzón, Alexander Franco y Alan Will. Esto está por comenzar en la Arboleda. Señores, vendrá la orden del juez. Vamos a ver el equipo local. Lo hace ahora. Comenzó el fútbol. Relata Jorge Casal. Ángel Cardoso Lucena buscando por el medio, golpea de cabeza, la pelota tiene destino de Rodrigo Rojas, se eleva el esférico sobre la zona de Báez, busca por arriba, Pedro Báez no alcanza, termina sacando la pelota al arquero Ferreira, el equipo de Recoleta. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados, y San Bernardino y Bacaraí, Encarnación, carga con la AVI, participa por premios Copetrol, vamos, Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Muy bien, señores, la salida de Rubio Ñu, carga el equipo de Rubio Ñu, bien está, gol. ¡Gol! De Rubio Ñu, señores, qué rápido el tanto del equipo albiverde. Aparece Fernando Chapa Martínez. Y esto es lo que tiene el fútbol de ahora.
el hecho de querer salir jugando desde el fondo, un error en la salida de Recoleta, aprovecha, recaptura allí en la salida, creo que fue Pedro Báez el que termina encontrando el balón. Mendieta juega para Chapa Martínez, saca el disparo cruzado y en su afán de lograr evitar que esa pelota se meta, se cruza allí en la marca, fue Marota, pero me parece gran acción de Fernando Chapa Martínez. Fernando Martínez, el primero para el equipo local. Gol de vestuario, esto sí es gol de vestuario, señores. Error en el fondo de la visita de Recoleta, lo aprovecha el equipo de Rubio, el elenco albiverde, pasa al frente con Fernando Martínez. Rubio 1, Recoleta 0. Monumental. Y en ese enredo en la salida de Recoleta sobre el perfil izquierdo se terminan confundiendo allí los hombres del conjunto de Recoleta. Queda por el camino Espínola. No fue bueno el pase para él. Él queda como en primer plano, como que el hombre que pierde la pelota, pero en verdad la salida allí por izquierda no fue la mejor. Se terminan enredando allí los hombres de Recoleta. Y en el inicio nada más, cuando aquí pierde otra vez la pelota Espínola, doblete de Espínola en cuando pelotas perdidas y otra vez Chapa, casi el segundo, que pase de lujo de taco el Willy Mendieta después de esa pelota perdida por Espínola. Por eso Jorge González grita, larga, dice Jorge González, el técnico de Recoleta. Presión alta, balón que roba muy bien en el comienzo, parecía que desviaba para salvar, pero no, por el camino sorprende a toda la defensa del cuadro canario. Apareció sí el experimentado Chapa Martínez para tempraneramente, en el inicio, en el amanecer del partido, marcar el gol en la Arboleda. Momento del gol. Al minuto de juego, primera etapa. Gana Rubio 1-0. Celebremos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Y viene con un práctico cierre, recibe filetes, tiritas y más. Pechugón, deliciosamente natural. Intenta reaccionar Recoleta, que va cargando. Ahora, atención, puede estar el empate. Cierra bien en la marca, despejando Pedro Álvarez. Pelota a un costado lateral que favorece sobre el sector izquierdo. Balón en ofensiva para Recoleta, que busca la paridad. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está pisando el área, intenta Falcón, no tiene ángulo para el disparo. Saca la defensa con Blasi para el equipo de Rubio Ñu. Recoge el rebote y pica bien Montiel. Va Lucas Montiel cargando con Rodrigo Rojas para el equipo de Rubio Ñu, que quiere el segundo con Mendieta, que piensa. La pelota le va quedando al autor del gol, a Fernando Martínez. Con Lucena Cardoso. El balón sobre la zona izquierda. Pica Álvarez. Envía centro. Segundo en camino. Vino el arquero. Salvo el arquero. Insiste. Atención dentro del área. Vallejos. Otra vez el arquero. Gol de Martínez. Vino afuera. Afuera Mendieta, señores, un bombazo por encima del arco de Ferreira. Rubio Ñu acecha, Rubio Ñu lo tiene a maltraer a Recoleta, casi el segundo, niño. Vamos, señores, despiertan, dice el arquero Nelson Ferreira, que tapó una o dos veces y después el rebote le queda nuevamente al hombre de Rubio Ñu, con Álvarez ganando por la izquierda. Después el tiro allí del propio Báez. 1, 2, 3 llegadas de Rubio Ñu. Al minuto anotó y aquí estuvo cerca de anotar el segundo. Muchas dudas en el fondo en la defensa de Recoleta. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, el Arboleda, Rubio Ñu le gana, Recoleta 1-0. Y su seguro Chaco. Tenidense Guaraní empataron 0-0. En San Justo Hierro, Ángulos, Blanchuelas, Chiapas y mucho más. Acceso Sur casi perpetuo, Socorro y Yembú. Ventas al 0983 30 88 13. Rate San Justo Hierros. Flan de leche de la Holanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Holanda, el postre que más te gusta. Está dando indicaciones allí Morínigo, el entrenador de Rubio Ñu. Su equipo de momento gana 1-0 y va a sacar canteros desde el fondo para el equipo local. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El Lanús de Canal está ganando 1-0 a Unión de Santa Fe. Esto por la Liga Profesional Argentina. Van 45 minutos.
Muy bien, señores, el sábado comienza otra nueva fecha, la tercera del torneo, apertura con 2 partidos. El líder del campeonato nacional va a recibir al 2 de mayo. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptado a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontranos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Bajando de cabeza Fernando Martínez por el medio, la falta sobre el centrocampista Espínola. Reclama Alexander Franco, Romero Lica que juegue. La pelota le va quedando para ahora Marota con Monzón sin niño. Hay gol de Tommy Gol en Saprissa. Sí, esta hora está jugando Saprissa con el que iba a venir. No, sí, le puse justo alerta a Tommy Gol en una página y me saltó gol de Saprissa. Solo que pierde 3-1 su equipo ante el Pérez Celedón. Pérez Celedón 3, Saprissa 1. El gol para Saprissa lo hizo Tommy Gol, el que estuvo cerca ahorita. Señores, saque de costado, pelota en su terreno para Recoleta. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. La pelota en poder de Recoleta que quiere reaccionar, se mete sobre la zona derecha. El juvenil intentó, no pudo. Junior Noguera con Juan Falcón, pierde Falcón. Y ojo que se viene de contra Rodrigo Rojas, avanza Rubiñú que tiene espacios, pelota para Montiel, cabecera del área, Montiel y el mano a mano con Echeguren, Montiel centro, segundo en camino, vino el arquero Ferreira, señores, le saca el cabezazo allí a Báez. Si no era por Ferreira, señores, cantábamos el segundo tiro de esquina para el equipo de Rubio Ñu, niño. Aplauden los hinchas de Rubio Ñu, bien, agrada al público local este comienzo con todo de Rubio Ñu. Otra muy buena jugada, perfil izquierdo, apareció Willy, conexión con Báez, cabezazo. Y otra muy buena respuesta del arquero Ferreira. Montiel ganando, luego el cabezazo de Báez. Con el puño derecho termina salvando allí Ferreira, que sigue buscando alguna explicación a la floja reacción de su defensa. Tiro de esquina que favorece al local, que busca el segundo, Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mendieta, otro centro, pelota arriba, le queda el segundo, Rodrigo Rojas no pudo girar, el balón otra vez para Rodrigo, pelota arriba para Arce, le queda la pelota en el rebote, corre Mendieta sobre la zona derecha, lo tiene mal traer Rubio Ñu, el equipo de Recoleta cerca del segundo, Montiel apunta, le va quedando el rebote a Cardoso Lucena, apunta el centrocampista ñuense, pelota a las manos del arquero Ferreira. Toque, aprende la emoción, Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota en poder de Cardoso Lucena. ¿Qué pasó aquí? Alguien quedó sentido, alguien quedó tumbado. Creo que me parece que es Alexander Franco el que quedó golpeado allí. No, es el 37 Juan Falcón. El juvenil volante ofensivo quedó en el piso en Recoleta. Pausa en la Arboleda. En Brasil, en el Brasileirao, el Mirasol de Antonio Galeano está cayendo 1-0 contra el Vasco da Gama en 25 minutos del primer tiempo. Muy bien, gracias Rodrigo. Se va recuperando de a poco Falcón. Señores, habrá salida para el conjunto de Rubio Ñu que gana 1-0. Sorpresas en la vida no se pueden evitar. Te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos. Primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litros, auto indica Jorge. Rubio Ñu le gana 1-0 a Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental. Saludos al querido Armando Velázquez, siempre reportando sintonía en la zona de Fernando de la Mora. Señores, ganando Rubio Ñu 1-0. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Info slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Álvarez tiene la pelota descargando para
para su compañero en defensa Javier Vallejo. Juega con Blasi, la pelota de Cardoso Lucena para el conjunto local. Rodrigo Rojas toma gobierno de la pelota, descargando para atrás con Blasi. No se apura Rubio Ñu, tampoco lo presiona en la salida el equipo de Recoleta, pese a perder. Cardoso Lucena como opción de pase, la salida para Rubio Ñu. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota de Montiel pierde ante la marca de Junior Nogueira para el equipo de Recoleta. Recapturando Pedro Álvarez. Buen pase para Mendieta. Mendieta lo encuentra. Atención, gol en camino de Bas. Vino. Le regaló la pelota al arquero. Y es la tercera o la cuarta chance que dilapida Rubio Ñu. Increíble lo que hizo Báez. Le terminó regalando a Ferreira, niño. El comienzo aprovechó muy bien el minuto, cerró. Después tuvo 1, 2, 3. Se está perdonando Rubio Ñu, como también qué manera de arrancar defensivamente. Entre la zona defensiva, el mediocampo, hace aguas el equipo de Recoleta. Es uno de los peores comienzos de Recoleta en cuanto a partidos. Eso sí, ya le perdonó 1 o 2 veces, porque casi en 12 partidos, casi al segundo, gana Rubio Ñu con ese gol al minuto del Chapa Martínez. Gana el local 1-0. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Increíble lo que acaba de desperdiciar Pedro Báez. Le terminó regalando la pelota a Ferreira. Gran asistencia de Mendieta. Chance clarísima que desperdició el equipo de Rubio Ñu, que está ganando 1-0 con el gol al inicio de Fernando Martínez. Pelota para Recoleta, mitad de terreno. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota Agostar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. La pelota en poder de Recoleta, se equivoca Nogueira, el balón le va quedando a Canteros. Finalmente, tiro libre que corresponde a Rubio Ñu. Señores, gana el local 1-0. Informa Personal, elegí la conexión total. Personal Flow. La fecha 3 arranca el sábado 31 a las 18 horas en el Arsenio Rico, porque Nacional recibe a 2 de mayo. Luego Ameliano recibe a San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Piquicirú. La pelota del 10 de Mendieta. Mendieta tiene el esférico. Juega para Cardoso Lucena. Apertura sobre la zona izquierda para Montiel. Va Montiel, se asocia allí con Rodrigo Rojas cerca del área. Rojas tiene la pelota descargando por abajo para Pedro Álvarez. Asoma Rubio Ñu. Álvarez cerca del área. Perdió la pelota. Finalmente saque de costado, campo rival para el conjunto de Rubio Ñu. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. A pesar del momento de Guaraní, el amigo Silvi está reportando sintonía, escuchando la cobertura de fútbol a lo grande. Empató su equipo Guaraní de visitante ante Tecnidense 0-0. Se frenó, legendario, se frenó. Después del entretiempo se va a mantener la conferencia de la mano de Víctor allí. Comenzó perdiendo, Sí, y empató ahora. Sí. A ver qué dice también allí Bernabé. Entonces está el amigo Civi. Está reportando sintonía en Itagua. Salida para Rubio Ñu. Ofertas en Aires con instalación gratis y cuotas de 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota le va quedando. Atención al conjunto de Recoleta. Corre Cheguren, levanta centro. No está jugando bien Recoleta, esa es la realidad. Se preocupa Jorge González. Poco nada hasta aquí de Recoleta. Cae 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, grabo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Señores, gana Rubio Ñu con el gol en el inicio de Fernando Martínez. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Y su seguros Chaco. Monumental. Y está jugando mucho mejor Rubio Ñu, que ya tuvo 4 chances como para marcar el segundo. Se equivocó en la puntada final. A pesar de todo, el equipo de Morínigo va insistiendo en la presión alta. Rodrigo Rojas tocando la pelota sobre la presencia del autor del gol de Fernando Martínez. Balón para Cardoso Lucena, juega para Pedro Báez. Mendieta con la pelota, perdió el esférico. Intenta sacar Monzón, sí, niño. Esta última buscó otro taco Willy, que en la anterior para el gol había salido de taco el pase para Chapa. Después esa pelota
Perdida ahí en el fondo por Recoleta, la buena presión. Fue un muy buen pase de taco de Willy Mendieta para el Chapa, que lo terminó aprovechando allí al minuto. Habrá tiro de portería para Recoleta. Este verano los fines de semana son de Bancop, de beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La salida del equipo de Rubio Ñu, señores, perdiendo Mendieta allí en mitad de terreno, recoge Echeguren, juega por abajo para atrás con Ferreira. El arquero levanta el esférico, carga Wilfrido Báez, lo encuentra sobre el costado izquierdo, picando a Junior Noguera. Va Recoleta, que quiere reaccionar, cae por ahora 1-0. La pelota de Pedro Ríos, quiere elevar el centro Ríos con Báez otra vez cerca del área, le va quedando ángulo de disparo a Ríos, va a rematar, prefiere asociarse ahora con Espínola, sube sobre la zona derecha Echeguren, busca el espacio para el disparo, Espínola levanta, mal el remate, pero al menos intenta reaccionar Recoleta, niño. Intenta, probó, es cierto, en 16 de partido, la primera con Wilfrido Báez, el capitán. Allí se fue algo abierto el tiro, pero probó, intentó. Presencia internacional. Saludos desde Gualeguaychú. Tiene normalmente buenos carnavales en la zona de Gualeguaychú. Saludos para el amigo Pocoyo, reportando sintonía desde Gualeguaychú, Argentina. Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El empate entre Trinidense y Guaraní, señores, en el otro juego aquí en el barrio, en el estadio Martín Torres. 0-0 empataron Trinidense y Guaraní. La pelota en la salida le va quedando por ahora. Marota juega con Monzón, con Echeguren. Se viene Recoleta. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota en poder del arquero Nelson Ferreira, que ya tuvo varias tapadas y coste que llegamos casi 18 de la primera etapa. Gana Rubio Ñu, pero tuvo situaciones claras, niño. Tuvo situaciones claras en el inicio, por lo menos 2 o 3. Casi marcó el segundo. A ver qué pasa con esta. Páez para el empate. Canteros, el arquero, buena manotea al fondo, tiro de esquina para la visita. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo, cuanto más compras, más chances tenés de ganar. Con un comienzo flojo, de a poco se va despertando en el partido Recoleta. Buena protección por izquierda, control. Disparo de Báez, la respuesta del arquero Canteros, pelota que va al tiro de esquina. Entra el centro, balón arriba con la zurda, lo hace Noguera, cerrado, saca de cabeza como puede Blasi, otra vez tiro de esquina, esta vez sobre el lado izquierdo para la visita. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. La fecha 3 va a seguir el domingo 1 de febrero con 2 encuentros: Olimpia Trinidense a las 18 horas en el Defensor del Chaco y Guaraní Rubio Ñu a las 20:15 en el Érico Galeano. Va hacia el córner, quiso jugar en corto. ¿Qué pasa con el árbitro? Está pidiendo que no se empujen en el área. Se dilata el córner para el equipo visitante, Juan. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Promo Como Tire, por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una. Para automóviles, camionetas y utilitarios, Cubo, mejor en todos los caminos. Fanático trinidense, está saliendo de la cancha el amigo Alberto Caballero, reportando sintonía, recordando que este año vuelve un clásico barrial. Él no se pierde ni un partido de Trinidense. Saludo para él, reportando sintonía, saliendo de la cancha de Trinidense, Alberto Caballero, y este año vuelve el Rubio Ñu Trinidense. Tenemos que ver después con Rodri ayer el fixture, quién tiene que ser primero local, si es Rubio Ñu o es Trinidense. Rubio Ñu primero, en la fecha 4. A fecha 4 ya sí, es señor. el Rubio Ñu Trinidense. Epa, falta poquito. Próximo fin de semana entonces. El siguiente ya se va a estar lindo, el Rubio Ñu Trinidense. Señores, salida que favorece a Rubio Ñu. Apostar te lleva la copa. Con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostar, la sponsor oficial de la Albirroja. Cocina con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Rubio Ñu le gana 1-0 a Recoleta. Y su seguro Chaco. Monumental.
La pelota le va quedando al arquero Camperos para el equipo local que inicia la salida sobre la presencia de Vallejos. Vallejos eleva el esférico, corre, pica, intenta llegar la pelota a Lucas Montiel, protege la pelota en el fondo Marota, aguanta Marota la presión de Montiel, le queda a Echeguren, colabora Fernando Martínez en la marca, recoge el rebote, atención Álvarez, se viene Rubio Ñu con Mendieta, buena descarga para Fernando Martínez, Rodrigo Rojas segundo en camino, atención pica Rodi Ferreira, cabecera del área, centro, balón al área, bien, no alcanza Mendieta, le queda el balón a Montiel, ganó fondo de cancha, no se fue la pelota, viene el segundo, saca la defensa de Recoleta, gol de Martínez, el arquero, otra vez Ferreira, señores, otra vez Nelson Ferreira, vuelve a salvar el arco de Recoleta, se enoja Morínigo, cuántas chances ya dilapidó Rubio Ñu, niño. Sí, está molesto allí Morínigo, es cierto, un poco tranquilo por las situaciones que va generando, pero cuántas chances ya desperdició Rubio Ñu. Primero con la proyección de Rodi ganando sobre el sector derecho del centro. Se termina desviando allí en un hombre de Recoleta el tiro en primera instancia. Después cayó también por allí Rodrigo Rojas. Estaba Chapa en 1, 2, 3 ocasiones. Y en esas 2, 3 ocasiones apareció nuevamente Ferreira. Y hasta aquí está haciendo la figura. A pesar de recibir ese gol tempranero Recoleta. Después, gracias a su arquero, no recibió el segundo porque ya tapó por lo menos 5 claritas en el inicio. Habrá pelota para Rubio Ñu que se acerca al segundo. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. Precios imbatibles en stock. Papel higiénico Aramí 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. La pelota le va quedando a Pedro Ríos. Quiere la salida del equipo visitante con la presencia de Junior Nogueira. Otra vez con Ríos con la zurda. La pelota por el medio para José Espínola, todavía en su campo, se viene Recoleta, largo pelotazo para Báez, corre ante la persecución de Pedro Álvarez, cierra el lateral izquierdo del conjunto local, el balón por el fondo piden córner, no, y saque de meta, tiro de portería que favorece a Rubio Ñu. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. La próxima semana, el miércoles, en el norte del país, en Pedro Juan Caballero, partido de día Copa Libertadores, etapa 1 del repechaje. El 2 de mayo recibe Alianza Lima de Perú. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con Coca-Cola y Powerade. Viví la Copa Mundial, busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Sube Rodi Ferreira, pero se equivoca en el centro, piden córner, que dice el árbitro Romero, no. Finalmente saque de meta para el conjunto de Recoleta, colocando Ferreira, 23 tenemos de la primera parte, gana local Rubio Ñu, 1-0. El lunes 2 de febrero culmina la fecha 3 con los encuentros entre Recoleta Libertad a las 18 horas en el Ricardo Gregor. Posteriormente Cerro Porteño recibe a Sportivo Luqueño en la Nueva Olla a las 20:15. Muy bien, coloca Ferreira y ahora salida para la visita. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Señores, ganando Rubio Ñu por la cuenta de un gol contra cero. Me parece que Ferreira se enojó allí con alguien. Es salida para el equipo de Recoleta. Ferreira jugando corto. La pelota le va quedando para ahora por el medio a Juan Falcón. Falcón para Echeguren sobre la zona derecha. Corre picando por ahora Monzón. Otra vez cortando la marca Montiel. El balón a un costado, lateral en su terreno, lado derecho para Recoleta. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, reconstruyen contigo. Morínigo está dando indicaciones. Preocupado Jorge González, el entrenador de Recoleta, viendo que su equipo hasta aquí no reacciona, exceptuando aquella elección donde estuvo el empate que terminó secando Canteros. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Rubio Ñu, Recoleta 0. Su seguro Chaco. Monumental.
Green vence Guaraní, empataron 0-0. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. La pelota le va quedando por el medio a Vallejos, jugando para Blasi. Blasi para el conjunto de Rubio Ñu. Nadie en la presión del elenco visitante. Juega tranquilo Vallejos. Se asocia allí con Canteros, el arquero. Ahora sí viene la marca por parte de Alan Will. Saca el arquero Canteros. Largo, pelota sobre Álvarez. Recibe solo. Por bajo, para atrás con Vallejos. Va tocando en su terreno Rubio Ñu. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. Blas Antonio Serafini, reportando sintonía del otro lado, desde la zona San Lorenzo, Blas Antonio. Muy bien, también a Andrés Cano y a toda la familia Cano allí en la ciudad de Upacaraí. Señores, ganando 1-0 Rubio Ñu. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembe. Ventas al 0983 30 88 13. Red San Justo, hierros. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Pelotazo largo para Cheguren, pisa el área, puede estar el empate Cheguren, no puede colocar el centro. La presión por parte de Montiel impide que lance el centro. Allí Cheguren se equivoca, recaptura en el rebote. Cabecera del área, va Cheguren, se asocia con Baez, Baez suelta la pelota para Languil. Otra vez con Baez, apunta a Baez, no tiene ángulo para el disparo, va a retroceder todo. Lo hace con Monzón, vuelve a comenzar desde el fondo, Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, vamos a beber agua, dice Blas Romero. Sí, se siente, 32 grados la temperatura de estas horas. A pesar de, sí, de que no esté el Astro Rey. Se siente, 32 grados, una temperatura bastante pesada. Nosotros aquí en cabina tranquilito, bocadito de por medio, sanduchito. ¿Cuánto tenemos aquí? 20 grados. Usted también allí en los estudios tranquilo. Están, dale que te dale, hay que correr, hay que pelear ahí, sí, se siente la temperatura. No es lo mismo que la de 18 para el primer juego, pero igual, por eso es momento de hidratación. Y hablando de hidratación, no sé por qué me lleva directamente a Juan Silva, momento de hidratación. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segures, Café Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981 20 60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Y hablando de hidratación, ¿usted cómo anda con la hidratación, Rodrigo? Señor. ¿Anda bien con la hidratación sí, o no? Totalmente, como debe ser. Muy bien, me gusta. ¿Qué tipo de hidratación le gusta? Depende de la situación. Vámonos con una fecha el fin de semana. No le voy a meter en Honduras, no le voy a complicar. Yo lo que quiero comentar antes que nada es que por la Liga Profesional Argentina, sí, la vamos fecha con eso. 2, ¿Qué pasa en Argentina? acaba de ingresar en Tigre Alfio Oviedo. Su equipo está ganando 1-0 a Belgrano y donde no está ingresando Alcides Benítez, Belgrano. Interesante. 65 minutos. Sí, interesante material lo que está aportando allí con la presencia de los paraguayos en Tigre. Sí. Lo de Oviedo y Alcides Benítez que está en Belgrano. Cierto, Sí, está perdiendo Belgrano contra Tigre. Buen punto, sí. Interesante lo que está pasando en el fútbol argentino. Juan. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomera Automotores. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Saludo a la retaguardia informativa Raquel, que está así en la parte de prensa también. Todo el equipo de prensa trabajando permanentemente, 24/7, atento a cualquier noticia allí que se puede ir presentando también. El equipo de prensa con Marcelito en los controles. Todo el equipo allí. ¿De quién me estoy olvidando? ¿Quién está a estas horas? ¿Quién está otra jefa de imagen allí también? ¿Quién? Naida. Naida está... Sí. Importante el trabajo allí de todos los compañeros. Después nuestra jefa de redes, Nati, sí, también. Ahí por nombre, no me quiero olvidar de nadie que está en estas horas a full allí en la retaguardia. Claro, Nati, sí. Retaguardia informativa. ¿Usted se acuerda de retaguardia informativa, Luis Alejandro? ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite. Jorge.
que Rubio Ñu le gana a Recoleta 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Todos dentro del campo de juego, de vuelta continúa el fútbol. Mendieta tiene la pelota jugando, la pelota el esférico sobre la presencia del 9. Va, pierde el esférico, recoge el rebote y se viene el juvenil. Falta sobre Juan Falcón, infracción y primera tarjeta en camino. Sí, Aaron se escapaba, se iba. Y sí, la primera amarilla del partido para el hombre de Rubio Ñu. Vallejos. Sí, Vallejos. Pero también fue una especie de agarrón tipo tackle, modo rugby aquí el hombre de Rubio Ñu. Por eso Vallejos amonestado el central de Rubio Ñu. Estilo libre en ataque para Recoleta. Con Recupera la activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recupera un producto Adium, evolucionamos juntos. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, metiéndose por ahora Echeguren carga para el conjunto de Recoleta. Juega por abajo para Báez, corre Echeguren, golpea de cabeza, anticipa Vallejo, que tiene que cuidarse a partir de ahora, está amonestado. Álvarez colaborando en la marca, saque de costado, campo rival para el equipo visitante. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. Se viene Recoleta, Echeguren coloca centro, pelota dentro del área, saca Fernando Martínez de cabeza para Rubio Ñu. Corre Wilfrido Báez intentando recapturar en el rebote, pierde ante la marca de Montiel. Insiste, atención Báez en la marca. Va Mendieta, fue al piso, protege la pelota Mendieta, reclama un pisotón involuntario de Báez, pero quedó sentido, golpeado en el piso Mendieta, fútbol paralizado. En el Mundial se vive en Slot del Sol, juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero, 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tienes un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Se toma de la rodilla allí Mendieta, aunque se va recuperando, le pide disculpas Báez. El autor de la falta, señores, tiro libre en su terreno, tiro libre para Rubio Ñu. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. La pelota en poder del arquero Ferreira, Nelson Ferreira suelta el balón sobre la zona izquierda. Se viene con todo Monzón para el equipo visitante, Lucas Monzón descargando sobre el mismo carril en Nogueira se equivoca, la pelota le va quedando a Lucena para Fernando Martínez, autor del gol de Rubio Ñu. Retrocede todo con Pedro Báez, largo el pelotazo para Montiel, alcanzará, sí alcanzó, iba corriendo Montiel en la marca de Echeguren, buena marca de Echeguren, evita el córner, saque de costado para Rubio Ñu. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Johnny Pancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede Central España 330 San Lorenzo y filiales en Lambareca, Pietá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. El sábado comienza la tercera fecha con la presencia del puntero Nacional recibiendo el 2 de mayo. En Villeta juega en Ameliano San Lorenzo. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarok Outlet, la camioneta es el mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. No puede Ángel Cardoso, Lucena se equivoca, aunque también comete un error en su afán de jugar rápido Franco. Alexander impreciso hasta el equipo de Recoleta en este partido. 34 clavado, primera parte, gana Rubio Ñu 1-0. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en Escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH, laminados y más. Seguidos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Se va metiendo Mendieta juega rápido. Está el gol de Rubio Ñu, segundo en camino. Rodi vino. Se resbaló Rodi. Increíble Rodi Ferreira, aunque el banderín ahora está arriba. Resbaló Rodi Ferreira. Nadie puede creer cómo sigue desperdiciando el conjunto de Rubio Ñu, niño. El mismo Rodi se lamenta. Era buena la corrida cuando se preparaba para ganar después de muy buen movimiento con Rojas. Si bien me parece que estaba levemente adelantado, se iba a analizar si terminaba en gol. Rodrigo Rojas ganando. La recuperación de Álvarez, el movimiento. Se va cayendo a la hora de enviar el centro de Rodi, pero estaba levemente adelantado, cuando aquí también hay una amarilla para el hombre de Recoleta. Vamos a confirmar, es Marota. Marota era amonestado del lado de Recoleta. ¿Cuánto va Juan?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros auto indica Jorge. Rubio Ñu le gana 1-0 a Recoleta. Su seguro Chaco. Monumental. Tarjeta amarilla para el defensor. Marota sigue reclamando. Va a sacar Ferreira para el equipo de Recoleta. Aires Split, 18 cuotas de 189.000. Heladera Pidea, 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Señores, la pelota le va quedando ahora para el conjunto de Recoleta. Saca Noguera para la visita. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Picando bien sobre el sector izquierdo va Pedro Ríos. No puede empatar Recoleta. Ríos se frenó. Juega por abajo para Noguera. Noguera suelta para Báez. Báez va a rematar. Está el gol en camino. Espínola vino. No pudo alcanzar. Se le termina yendo larga esa pelota. Espínola, se lamenta el centrocampista visitante. Llegó Recoleta, tiro de portería para Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El domingo limpia Trinidense en el Defensores del Chaco. En Capiatá, en el Erico Galeano. Guaraní, Rubio Ñu. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé, tradición grande, una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Ángel Cardoso Lucena tiene la pelota para el conjunto de Rubio Ñu. Vino la marca de Báez. Recogiendo el rebote, la pelota le va quedando a Noguera. Epa, durísima entrada. Fuerte la entrada de Báez, el 9 de Rubio Ñu. Quedó muy sentido allí en mitad de terreno Junior Noguera. Me parece que le va a sacar la tarjeta. Sí, sonríe porque dice fui directamente a la pelota, sí, pero llega tarde al cruce. Algo que normalmente los delanteros no deberían estar. Esta es una función del volante. ¿Para qué el mediocampo lanzarse y barrerse de esa manera? Siendo que no debería ser su función. Se arriesga a recibir una tarjeta. Llegó a destiempo en esta el delantero Báez en una zona donde es para el mediocampista ir en busca de la pelota en este caso. Señores, balón para Rubio Ñu. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos Social Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. 38 tenemos de la etapa inicial con el gol en el inicio de Fernando Chapa Martínez. Gana Rubio Ñu 1-0 sin niño. Sí, mensaje para Luis Alejandro. Tenemos un poquito con nuestro retorno. Ya es momento de ir viendo el detalle, claro. Se viene el entretiempo, tenemos que ver el retorno correspondiente con Luis Alejandro. Para el equipo de Recoleta. Recordamos 76 minutos, Lanús está venciendo 2-1 a Unión Santa Fe por la Liga Profesional Argentina. También 76 minutos del encuentro entre Belgrano Tigre. El visitante Tigre está ganando 1-0 a Belgrano. A estas horas entonces actividad en Argentina, en Brasil. Brasil, sí, jornada de adelanto. En Brasil arrancó en realidad el campeonato. Brasil sí se puso en marcha. Están en medio ellos de los estaduales, pero también arrancó el fútbol brasileño, la parte fuerte. Y ¿cómo es que usted dijo hace rato? Brasileirão. Ahí está, sí. Brasileirão. Un toque con caipiriña ya a estas horas. Gana Rubio Ñu 1-0. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40.000 vacaciones a Encarnación, 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Vive el verano con Punto Farma. Promo, ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. Y el lunes se va a cerrar justamente la tercera fecha del torneo. Apertura con 2 partidos. Recoleta frente a Libertad en el Ricardo Gregor. Y cerró Porteño, el Ciclón recibiendo al Sportivo Luqueño. En billetes, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Les cuesta mucho generar fútbol en ofensiva al equipo de Recoleta. Mejor Rubio Ñu, que gana 1-0, pero tuvo varias situaciones como para ampliar. Nelson Ferreira sacó varias pelotas que iban dentro del arco. ¿Cuánto va, Juan?
Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Rubio Ñuno, Recoleta 0. Seguro Chaco. Monumental. Buena descarga de Noguera para Espínola. Espínola tiene la pelota, lanza sobre el sector izquierdo para Pedro Ríos. Avanza Ríos, Wilfrido Báez con el balón. Ataca Falcón para el equipo de Recoleta. Ganó bien, fondo de cancha. Falcón, pico larga. Si le va la pelota por el fondo, señores. Habrá tiro de portería para Rubio Ñu. Aposta desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va a sacar la pelota desde el fondo Cantero. Sin apuras, se está ganando local 1-0. Bema y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Precios imbatibles de stock. Aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock, lo bueno para vos. Señores, la pelota en poder de Rubio Ñu, que sostiene hasta aquí la victoria, ganando 1-0. Álvarez tiene la pelota sobre la zona izquierda, campo de Recoleta. Se profila pidiendo la pelota Montiel para el equipo local. Busca el esférico Báez, va el 9, que tuvo dos situaciones claras. Toca la pelota para Montiel, pica, no llega Mendieta al 10. El balón por línea de fondo, habrá tiro de portería para Recoleta. También por la Liga Profesional Argentina, la fecha 2 a las 21:30. Sarmiento se enfrenta a Banfield. En Sarmiento, titular Junior Manabel y en la banca Ulises Delgado. Saque de meta que favorece a Recoleta con el arquero Ferreira. Como el Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Fernando Martínez se equivoca, le sacaron la pelota. Va Noguera, lo puede empatar Recoleta. Noguera tiene ángulo para el disparo, no se anima a rematar. Lo busca a Ríos. Noguera tiene la pelota, quiere colocar el centro. ¿Cuándo va a soltar el pase? Perdió tiempo. Le queda la pelota. Atención a Falcón. Disparo lejos afuera. Llega Recoleta, pero le cuesta a partir del área grande, niño. Sí, ahí se va apagando. Aquí no tuvo dirección Falcón. Probó el disparo de media distancia arriba sobre el travesaño. Lo que sí no paran en su aliento son allí los barra de Rubio Ñu, que están con todas las dos cabeceras detrás de los arcos para la gente de Rubio Ñu. De un lado están los barros, que sería el lado sur, la barra 11+1, del otro lado las familias, con un número importante de hinchas entre las graderías y las preferencias. Una vuelta primera con una buena presencia de aficionados del cuadro local de Rubio Ñu. No se quedan atrás los de Recoleta, que también está en la zona de plateas. Casi 43 de la primera etapa, ganando Rubio Ñu 1-0. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Morínigo le dice algo allí a Álvarez, también a Javier Vallejos cuando iba picando sobre el sector derecho Echeguren en campo rival. La pelota se va a perder por el fondo, habrá tiro de portería. Cantero saca para Rubio Ñu. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec Evolve. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. Largo pelotazo, golpeando de cabeza en la salida como puede. Despeja Lucas Monzón para el equipo de Recoleta. Parte final de la acción inicial. La pelota le queda sobre la banda derecha Echeguren. Descargando el esférico ahora en Monzón. Piensa Monzón. Pica Sosa sobre la zona zurda. Ríos pide la pelota. Va Pedro Ríos. Balón para él. Se aproxima el arco de Rubio Ñu. Ríos pierde tiempo. Busca la diagonal. Juega por abajo para Espínola. Intenta el empate, la visita. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. El miércoles por Copa Libertadores en el norte, en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, recibe Alianza Lima. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial. Todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! Hizo sorprenderlo Mendieta, el arquero. Ferreira estaba adelantado, pero le pegó lejos afuera. Ferreira agiliza. La pelota le va quedando a Monzón, tocando por el medio. Busca la salida Alexander Franco para el equipo visitante.
Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros alto, indica Jorge. Y la Arboleda, señores, Rubio Ñu le gana 1-0 a Recoleta. Y su seguros Chaco. 3 de adición, se juega hasta los 48 esta primera etapa. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. Guárdame, está el empate, vino. Gol. De Recoleta, Alan Will. Empata la visita, empata Alan Will, señores, pase a profundidad dentro del área, me parece. El de la asistencia fue Alexander Franco. Will a espaldas de Vallejo, se mete en diagonal, saca el disparo cruzado, nada que hacer para Cantero. La asistencia fue de Wilfrido Báez, atento, esperando la oportunidad, la posibilidad. Alan Will saca el remate, igual a la visita, que no estaba jugando bien, estaba haciendo mucho mejor Rubio Ñu, pero lo empata Recoleta. Fecha 2 de la apertura, la Arboleda, Rubio Ñu 1, Recoleta 1. Alan Will para la visita. Monumental. La primera importante que tiene Recoleta hacia el cierre de la etapa. Manda el balón al fondo Will. Muy bien para desmarcarse, para ganarle a Vallejos. Y previamente un pase casi como con la mano allí del capitán Wilfrido Báez. Excelente servicio. Ganan el mano a mano. Metió cuerpo, Guapesa. Pateó cruzado. No pudo hacer nada Canteros. Llega a la igualdad el Canario en la Arboleda. Esto está 1-1. Momento del gol. 45 minutos, primera etapa. Increíble. Casi no tuvo posibilidades a Recoleta. La primera adentro. Rubio Ñu desperdició mucho el juego. 1-1. Flan de leche de la Autolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Autolanda, el postre que más te gusta. Utiliza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística, con el respaldo de Chacomero Automotores. 30 segundos y termina la primera etapa. Carlos Lucena tiene la pelota para el equipo de Rubio Ñu. Recoleta lo espera. El balón le va quedando sobre la zona derecha, metiéndose Blasi para Rodi Ferreira. Rodi zafó, encaró y juega para Mendieta. Mendieta piensa. Balón para Rodrigo Rojas. Lo último de la primera etapa para Rubio Ñu, que quiere el segundo. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Recuperal, activa tu energía extra. Una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium. Evolucionamos juntos. Se va metiendo campo rival. Tiene la pelota Pedro Ríos. Ríos suelta el balón. Carga Noguera. Lo último de la primera etapa. Recoleta, segundo en camino. No puede alcanzar bien. Insiste Noguera. Will apunta. Bloquea Blasi. Intenta de vuelta. Banderina arriba. Todo anulado. Pero como se descuidó atrás Rubio Ñu. Todo anulado. Posición adelantada. Tiro libre para el equipo local. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439.000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Saca la pelota Vallejo, final de la primera etapa, final del primer tiempo, del primer laxo, señores, aquí en la Arboleda, en el cierre de la fecha 2, jornada de adelanto. Empatan de momento Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Y termina con una igualdad, con una paridad en 1, después del muy buen comienzo de Rubio Ñu. Incluso al minuto anota el gol, después tuvo 1, 2, 3 chances, pero allí gracias al arquero Ferreira. Nelson Ferreira fue fundamental para las tapadas, así como estaba la sucesión de errores de sus compañeros, de los volantes, los centrales.
terminó salvando la plata en ese primer tiempo el arquero Ferreira con las innumerables tapadas y le permitieron a Recoleta solo el final, a los 45, una acción importante allí que se desmarca muy bien Alan Will, deja por el camino a Vallejos, un muy buen pase de Wilfrido Báez, llegar a la paridad, porque antes casi no tuvo situaciones el equipo de Recoleta. Me parece que de ese lado es donde va el técnico Morínigo y también todos aquellos fanáticos de Rubio Ño a lamentarse las situaciones desperdiciadas en ese comienzo, en un muy buen comienzo de partido, los primeros 10-15 minutos, una presión importante de Rubio Ño arriba y después sobre el final, en el cierre de la etapa, que le termina empatando Recoleta. Cierto, hay mucho todavía por jugarse dentro del partido y ver qué sucede de cara al segundo tiempo, pero se dio un atractivo juego, pasó rápido el primer tiempo y cuando pasa rápido se siente allí con un buen partido, con goles, con emociones, y eso sucedió a pesar de la temperatura. En un momento a los 27 se dio la pausa también para refrescarse un poquito allí, pero vamos a lo inicial, a esa salida, un error allí en el fondo, algo dormido Espínola, se complicó también con Marota, la salida por izquierda por bajo de Recoleta, tempraneramente la buena presión de Rubio Ñu, pase de taco de Willy Mendieta para Martínez, el Chapa, intento allí de despeje del defensa, pero ya fue tarde. Al minuto, al comenzar el partido, anotaba Rubio Ñu, el relato de Jorge Casal para rememorar el gol del local. Carga el equipo de Rubio Ñu, bien está, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Rubio Ñu, señores, qué rápido el tanto del equipo albiverde. Aparece Fernando Chapa Martínez. Y esto es lo que tiene el fútbol de ahora. El hecho de querer salir jugando desde el fondo, un error en la salida de Recoleta. Aprovecha, recaptura allí en la salida. Creo que fue Pedro Báez el que termina encontrando el balón. Mendieta juega para Chapa Martínez. Saca el disparo cruzado. Y en su afán de lograr evitar que esa pelota se meta, se cruza allí en la marca. Fue Marota, pero me parece gran acción de Fernando Chapa Martínez. Fernando Martínez, el primero para el equipo local. Gol de vestuario. Esto sí es gol de vestuario, señores. Error en el fondo de la visita de Recoleta. Lo aprovecha el equipo de Rubio Ñu, el elenco albiverde. Pasa al frente con Fernando Martínez. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Monumental. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Y de esa manera, de forma tempranera, llegó el gol Rubio Ñu. Después decíamos la presión, las situaciones desperdiciadas una en dos ocasiones. Ferreira como figura principal en el equipo de Recoleta, las tapadas, situaciones. Pedro Báez tuvo una, el juego de Montiel, el propio Chapa Martínez nuevamente. Pero ¿qué sucedió después? A lo largo de esa etapa se fue emparejando un poquito por momento las cosas. Tuvo alguna más Rubio Ñu, pero sobre el cierre se termina durmiendo en el fondo Rubio Ñu. En el mano a mano, Alan Will le gana muy bien a Vallejos, pase de Wilfrido Báez y convertía el 1-1 el conjunto de Recoleta. Como recién pasó el gol, no vamos a confirmar la audiencia, sino pensé que ya es un segundo gol, como fue reciente, entonces no vamos a repasar, vamos ya a ir a Bernay, que habló hace minutos. 1-1, lindo partido en la Arboleda, Chapa Martínez al minuto, Will casi el cierre, inicio y fin con goles, ojalá el segundo tiempo continúe de esta manera. 1-1 Rubio Ñu con Recoleta. Y también aquí en Trinidad, a unas cuadras, fue empate, pero 0-0 entre Trinidense y Guaraní. Vamos a las palabras de Bernay, entrenador del cuadro legendario. Buenas noches, arrancamos la conferencia de prensa. El profesor Víctor Bernay, primera pregunta a Claudio Blanco de Tigo Sport. Buenas noches, Víctor, buenas noches para los presentes. Partido con la dinámica acordada, profe, eso me parece que influyó mucho también en la propuesta que quiso demostrar Guaraní en este partido. ¿Qué más pensás también que faltó el día de hoy para poder sumar de 3 por primera vez? Sí, fue un partido, yo creo que por el calor que hacía reinante, transpirábamos parados, sentados en la banca. Se hizo un partido duro, trabado, complejo. Por momentos tuvimos la posesión del balón y tuvimos que la quitar como nos gusta, y por momentos no lo pudimos hacer. Pero rescato mucho que cuando uno no puede hacer
el juego de ataque que prefiere que el futbolista se ponga el overol y trabaje. Y lo han hecho, han corrido, han metido, han defendido. Cuando nos tocó en ciertos momentos y en lapsos de partido tener que hacerlo con insistencia. Después creo que en el segundo tiempo nos acomodamos un poco mejor también y pudimos generar gravitación, pero sin llegar a la gran situación que deseamos. Me voy conforme porque los futbolistas han dejado el 100%, se han entregado y siempre les digo que cuando podés jugar bien, asociar y desmarcar para jugar, y cuando no lo podés hacer, ponete lo overol y trabajar para transpirar la camiseta los 90 minutos o los minutos que te toque jugar. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio 1 de marzo. Profe, con respecto al partido pasado, ¿le gustó más este funcionamiento por todas las cosas que ya está mencionando? El tema de un partido muy trabado, un partido donde se trabajó mucho, incluso más que aquel partido, porque creo que incluso tuvo más situaciones de goles en el partido primero, digo. ¿Cuál le gustó más? ¿Cuál de su equipo le gustó más con respecto a los dos que ya vimos? Y le quiero consultar por los rendimientos hoy de los que regresaron en un caso como Gaspar, por ejemplo, que después de 9 meses nuevamente estuvo bien el arco, y el caso de Imanol, que debutó hoy con la camiseta de Guaraní. Me quedo con el primer tiempo que hicimos en el Defensores del Chaco. En el segundo confundimos el hombre de más y si 11 vs 11 conseguíamos desequilibrar, no lo pudimos hacer después. También hay un merecimiento del rival, porque el rival lo ha establecido y nos ha llevado a jugar de esa manera. Siempre digo que hay merecimiento y no hay solamente protagonismo de nosotros solos. En el día de hoy, creo que lo que pasó en el primer tiempo se dio por momentos, por lapsos, en donde había en forma intermitente. Por momentos estaba bueno y por momentos no es que se continuó a lo largo de un periodo largo de tiempo. Me quedo con el juego asociado del primer partido, me quedo con los momentos que se jugaron en este juego, que cuando hubo que ponerse el overol de trabajar defensivamente se lo hizo y se sostuvo el resultado gracias a eso, y cuando se pudo jugar se jugó. Creo que hoy se valió mucho más a lo que sucedió en la fecha anterior. Con respecto a Gaspar, muy conforme. Es un líder que transmite mucho. Si bien venía de una inactividad, no se notó. Era una de las cuestiones que estábamos en la espera, a ver cómo se desenvolvía, pero lo ha hecho de muy buena forma, ha ordenado muy bien. Y con respecto a Imanol, considero que ha ganado muchos duelos aéreos, que fue el motivo por el cual lo insertamos en el juego de hoy. Ha ganado mucho duelo aéreo, a mi criterio a uno de los mejores centrodelanteros con juego aéreo, que es Clementino. Entonces me voy conforme con el rendimiento de ambos, como también de todos los que participaron en el juego, porque esto es un equipo y nos basamos en la entrega de todos para defender el juego y para intentar ganar los 3 puntos. Profe, Agustín Benítez para la tribu de por 1120 AM. Con respecto a los que ingresaron, los primeros 3 cambios, ¿cuál fue el principal factor que buscó con esos cambios? El ingreso de Torales, Llano, al igual que Daniel Pérez. Torales es un 9 que tiene buen juego aéreo y lo necesitamos con mayor presencia en área. Ha prolongado varios balones que le han llegado y eso para mí es importante porque el partido se había dividido por momentos. Y la necesidad de nueva referencial de juego aéreo también era necesario. Con respecto a Jesús a mi criterio es un volante que interpreta muy bien la ubicación posicional en el juego, tiene mucha dinámica, tiene buena técnica, tiene capacidad de gol, le quedó una acción ahí entrando en área que no pudo cerrar con un buen golpe. Y la inserción de Dani Pérez, busqué tener un lateral con mayor aporte en ofensiva, que Dani es lo que nos puede dar, y fueron los cambios con la intención de buscar mayor profundidad en el partido. Víctor, buenas noches para Futuro de lo Grande. Puntualmente le quiero preguntar sobre Matías López y sobre Jesús Llano. Si en el caso de ellos considera que le falta todavía un poquito más para ese entendimiento, quizás asumir un poco más el rol de protagonismo, como para que puedan llegar a ese nivel que tenía uno en Recoleta, el otro en 2 de mayo en esta versión de Guaraní.
Sí, yo creo que lo están haciendo de muy buena forma. Igual, obviamente, cuando hay cambios, hay adaptación. Cambian características. Hemos cambiado la característica del lateral que teníamos. Entonces, al haber esa posibilidad de cambio y de modelo de juego, por momentos lo interpretan de muy buena forma y por momentos, como todo el equipo, no. Yo creo que los dos, a mi criterio, son dos refuerzos que tenemos, más allá que son de la casa, y lo considero de esa manera porque le vi muchas virtudes a ambos, se expresan de buena forma y obviamente van a ir insertándose junto a los compañeros para seguir creciendo en el día a día. Profe Víctor, Jesús Delgado para LVP. Le consulto respecto a la ausencia de Queso Fernández. ¿Usted considera que el no tener el Queso en el equipo titular modifica su juego asociado? Ferfer no lo voy a descubrir yo. Ferfer es futbolista con una gran técnica, con una gran capacidad de gol, por eso tiene la cantidad de goles que tiene en su espalda. Él obviamente es un delantero de mucha experiencia y que nos vendría muy bien. Lamentablemente lleva una inactividad muy larga, producto de su lesión, y ahora ya está insertándose con firmeza en los trabajos físicos, está haciendo doble turno. Por contraturno está trabajando también en el gimnasio de nuestro profesor. Así que creo que la evolución va en muy buena forma. Mañana se va a sumar a poder hacer esa actividad de ritmo futbolístico, que es lo que necesitamos ahora en la última etapa. Y a partir de ahí veremos cuándo será la inserción en la banca o en el primer equipo. Profe, aquí Oscar Jara para Vibra Positiva. Preguntarle, profe, con relación al planteamiento del día de hoy, si usted está conforme con lo que dio el equipo, como bien lo estaba diciendo, ¿qué faltó para usted en el análisis final del partido? ¿Por qué hoy Guaraní no se pudo llevar los 3 puntos en un partido que atacó bastante, si bien cierto faltó de efectividad, pero le parece que hay algo por mejorar? ¿Qué cosas corregir en el equipo? Yo digo que siempre hay cuestiones a mejorar y a imitar en los partidos. De hecho, editamos el video del partido y se lo mostramos a los jugadores sobre qué acciones le hicimos en buena forma y qué acciones debemos mejorarlas. Pero yo siempre evalúo lo actitudinal por sobre todo. Después podemos tener errores conceptuales de no defender un pase espalda o de marcar en una luz de pase, pero lo actitudinal para mí es determinante para el análisis, y los futbolistas se entregaron en una gran medida. Los felicité en el vestuario porque la entrega fue máxima y absoluta, como también lo hicieron los futbolistas del rival, porque siempre nos detenemos en mirar el equipo nuestro, pero el fútbol es un deporte de conjunto con oposición, y los que están enfrente quieren hacer lo mismo que vos, quieren neutralizarte tu poderío y quieren atacarte en tu debilidad, y en eso es lo que se termina siendo un partido de fútbol. Entonces creo que hoy hubo un merecimiento de la entrega de ambos equipos, lo han hecho de muy buena forma. Nosotros quisimos irnos con el triunfo, seguramente el rival lo mismo, tuvimos que conformarnos ambos con un solo punto, pero el trabajo será continuo, los futbolistas se expresarán de la mejor manera como lo hicieron hoy, y ojalá eso nos permita alcanzar el triunfo el día domingo. Profe, acá Thiago Báez para las medias. En los últimos minutos del partido, Guaraní lo tuvo más para ganar, le faltó un poco de definición. Ante la lesión del Queso Fernández, ¿cómo trabajaba un poco en eso? Nosotros en las semanas largas tenemos una sesión destinada a finalizaciones. Hacemos entre 14 y 15 ejercicios sacados del partido y de las necesidades del modelo de juego. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, así lo escuchamos a Víctor Bernay haciendo el análisis de lo que ha dejado el partido entre Televidente y Guaraní. Ambos equipos están dentro del campo de juego. Retornaron Rubio Ñu, Recoleta. El partido por ahora 1-1. Habrá variantes, señores. La orden del juez. Comenzó la etapa complementaria.
Monumental. Relata Jorge Casal. Ya en instantes con los cambios tanto en Rubio Ñu, camiseta 11 en Rubio Ñu, y Brian Ferreira también está en el equipo de Recoleta. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Y hace su estreno el colombiano Dairon Mosquera, que tiene un buen currículum en el mundo del fútbol. Ya después Rodri nos va a ir repasando también el currículum de Dairon Mosquera, el actual jugador de Recoleta. Camiseta 25 para él. Y el otro que ingresó, decías, Brian Ferreira. Bueno, vamos a confirmar el otro, sí, Brian Ferreira, el otro que ingresó entonces en la formación de Recoleta. Camiseta 36 para él. Allí las variantes del lado de Recoleta. Uno de los que se fue es Falcón, el jugador con camiseta 37 en el equipo de Recoleta. Ingresó Ferreira por Falcón y el ingreso de Dairon Mosquera, el colombiano, del lado de Recoleta. En segundos la variante igualmente del lado de Rubio Ñu. Ríos es el otro que se fue. Ríos es el otro que se fue en el equipo de Recoleta. Mosquera por Ríos. Allí están los dos cambios del lado de Recoleta. 11 Jiménez. Sí, 11 Jiménez y se fue Montiel. Ahí está. Montiel, se fue el juvenil Montiel entonces para que ingrese 11 Jiménez. Muy bien, señores, el partido 1-1. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Informate al 218-4000, Caja Mutual. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugadas, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. Y se levantó allí la señora en la zona de preferencias. Me parece que no le gustó mucho el pase equivocado de Vallejos. Enojado la señora fanática de Porque Rubio la mamá Ñu. de Montiel no quería que le cambien a su hijo. Sí. La señora, sí, la madre o familiar. Que a uno de los chicos no le gustó mucho y le está diciendo al técnico. Dice que no gustó mucho el cambio. Algo pasó con la señora allí. Después voy a identificar. Luis, ¿sabes el nombre de la señora que se quejó ahí? Bueno, ya nos van a pasar. A Raquel. Bueno, justo el mismo nombre de nuestra jefa también allí en la zona de, ¿cómo anda dicho sea de paso en estudios centrales? La señora Raquel. Saludo para ella allí en la retaguardia informativa. 1-1 el partido. Hablamos un poco de Dairon Mosquera, así como pidió el niño. ¿Por qué? Porque el futbolista colombiano tuvo su paso por Olimpia en el 2018. Luego fue al Pachuca, estuvo por Independiente Medellín. Volvió al Pachuca. Unión Magdalena fue su último equipo antes de volver a Recoleta. Tiene 33 años. En Juárez, reemplazando allí al futbolista. Hablamos de Montiel, el primer cambio. Me parece que algo le pasa allí a Willy Mendieta, está reclamando también. Ahora sí, prosigue el fútbol. Es pelota para Rubio Ñu, el partido 1-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando sobre la banda derecha, cargando el equipo de Recoleta. El partido 1-1. Por el medio Espínola ahora. Zafa de la marca de Rodrigo Rojas. Recupera Juan Jiménez. Se viene Jiménez, pero está muy solo para el equipo de Rubio Ñu. Pelota para Rodrigo Rojas. Lanza para Báez, el 9. Va a soltar Báez. Lo hace ahora con Carlos Solucena dentro del área. Puede estar el segundo. No, se equivoca Carlos Solucena. Buena marca de Cheguren. Termina sacando el zaguero de Recoleta. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. La pelota por el medio. Blasi sobre la banda derecha ahora. Apertura para Rodi Ferreira. Suelta el esférico Rodi. Corre bien. Pica Rodrigo Rojas. Avanza Rodrigo. Desplaza la pelota sobre la zona derecha. Envía al centro. Bloquea bien la marca. Sacando Monzón lateral en ofensiva para Rubio Ñu. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tienes un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos premiarte. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos. Variedad, de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Martínez tira, que cerca pasó. Cerca el remate de Fernando Chapa Martínez con la zurda. Pasó cerca del caño izquierdo de Ferreira. Tiro de portería para Recoleta. Energigas llega hasta tu casa. Rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama. Y el tiempo de juego. 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad de litros te indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco.
Hablando de empate, igualaron aquí cerca en el Martín Torres. Trini vence Guaraní 0-0. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota le va quedando al equipo de Rubio Ñu. Se mete Juan Jiménez en ataque. Le queda por el medio a Willy Mendieta. Mendieta tocando para Jiménez al suelo. Falta de Echeguren. Es lo que divisa el árbitro del partido. Hablamos de Blas Romero que está cerca. Señores, tiro libre, campo rival. Pelota para el equipo Oliverde. Amarok Outlet, la camionetaza al mejor precio, antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan. Deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Balón en poder del zaguero central. Hablamos de Blasi. Blasi levanta sobre la banda derecha para Rodrigo Rojas. Corre Pedro. Va buscando la pelota. Va, es el 9. Alcanza Rodi Ferreira otra vez con el 9. Con Pedro Álvarez. La pelota de Baez. Pisa al área. No tiene ángulo para el centro. Rodi Ferreira fue al piso. No hay falta. Le sacaron de manera lícita. La pelota reclama. Rodi quedó en el piso. Logra recuperar Fernando Martínez. Va a insistir el equipo local. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota por el medio se muestra en ataque ahora. Metiéndose cerca del área, el autor del gol de Rubio Ñu, Fernando Chapa Martínez, lanza sobre la zona derecha. El esférico le va quedando a Rodi Ferreira, por abajo para atrás con Blasi. Blasi le reclama algo a Rodi Ferreira, toma contacto con la pelota, Fernando Martínez se equivoca. Alta presión de Noguera, el rebote para el arquero, saca Canteros para el equipo local. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Esto sigue 1-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está cargando el equipo de Rubio Ñu. La marca de Noguera recogiendo el rebote, jugando por abajo. Falta. El árbitro dice que hubo falta. Infracción allí por el medio sobre Espínola. Señores, tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre que favorece a Recoleta. El juego está 1-1. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une a Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Daino Mosquera con la pelota descargando para Espínola. Espínola suelta el esférico sobre la zona del medio. La pelota ahora en poder a Nicolás Marota. Marota toca por abajo para atrás con Ferreira. Gran actuación de Ferreira, al menos en la primera etapa, donde sacó 3 pelotas de gol. Está cargando ahora, largo pelotazo. Busca la presencia de Alango, el autor del empate. Cierra bien en el fondo, despejando Blasi. Recoge Mosquera. Se equivoca, la pelota le va quedando a Rodrigo Rojas. Se viene Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Como un gol cambia emocionalmente el transcurso del partido, de un partido, porque venía jugando bien Rubio Ñu, lo empató en el momento menos esperado Recoleta y desde allí no reacciona el equipo local. Ahora lo he puesto, ahora el que tomó las riendas del partido es Recoleta. Desde el inicio del segundo tiempo le vino muy bien el gol, le golpeó bastante eso a Rubio Ñu. Veremos si con alguna variante, con algún cambio también se puede meter nuevamente en el partido. Rubio Ñu queda mucho todavía en el desarrollo del segundo tiempo. Hasta aquí esto está parejo. Y uno de los que hoy está algo bajo, el otro día en el primer partido sí me gustó fue Baez, el delantero. Hoy está algo bajo. Falló 2, niño, Falló 2, tuvo 2 el delantero. Pero igual, a veces en el partido así uno tiene 1, 2, 3. Habrá que ver si termina invocando más adelante alguna situación que se le pueda presentar a Alex, en su momento jugador de Cerro Porteño, mucho tiempo jugando en el fútbol de Centroamérica. 1-1 el partido, Juan. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Mega descuentos al 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petrocheco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental.
La pelota le va quedando sobre la zona derecha, cargando el equipo de Recoleta. Pica Echeguren. Echeguren suelta para Wilfrido Báez. Logra puntear el balón sacando Pedro Álvarez. Lateral, juega rápido Álvarez con la pelota ahora. Intenta recapturar Espínola. Lo hace para el equipo visitante. Espínola por bajo para el arquero. Se viene Ferreira para Recoleta. Informa personal, elegir la conexión total. Personal Flow. Repaso de la fecha 3, porque esto arranca el sábado 31 a las 18 horas con el duelo entre Nacional 2 de mayo, que va a ser en el Arsenio Irico. Seguido, Ameliano recibe al Sportivo San Lorenzo a las 20:15 en la Fortaleza del Pique Ceredo. Muy bien, avanza sobre la zona derecha Echeguren. La pelota le va quedando a Alan Will. Intenta meterse Wilfrido Báez sobre la zona derecha. Pierde tiempo. Carga con todo el equipo de Recoleta. Va recogiendo el rebote Álvarez. Toma un respiro y busca la salida Rubio Ñu. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico. Productos en promoción, cupones extra. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chances tenés de ganar. En Villeta, zona residencial. Saldría rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Buena marca de Monzón, recogiendo el rebote para el conjunto de Recoleta. El balón que va quedando por el medio a José Espínola. Pide Franco. Espínola tiene el control de la pelota, apertura sobre la zona derecha. El esférico ahora en poder Echeguren. Quiere colocar el centro lejos todavía del arco de Canteros. Prefiere el pase corto con Espínola. Se asocia con Noguera. Carga Recoleta, Noguera con la pelota al piso. Rodrigo Rojas quiere el segundo la visita. Promo Cubo Tire. Por último mes, comprando 3 cubiertas te regalamos una para automóviles, camionetas y utilitarios. Cubo, mejor en todos los caminos. Apostala te lleva la copa. Con tus apuestas desde 30.000 guaraníes viajas en vuelo charter para alentar a la selección. Apostala, sponsor oficial de la Albirroja. Se mete Noguera, la pelota para el recién ingresado Mosquera, coloca centro, amplio pasado. Corre del otro lado, recoge Juan Jiménez, saca Álvarez para Rubio Ñu. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bemay y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Mendieta quiso escapar de la marca de Lucas Monzón. Atento por la marca, jugando la pelota con el arquero Ferreira. Ferreira descargando ahora sobre la presencia de Echeguren. Corta bien en la cobertura. Mendieta saque de costado en su terreno para el equipo de Recoleta. 1-1 el partido. Precios imbatibles de stock. Papel higiénico Aramí, 2.500 guaraníes. Jabón tocador mío, 1.600 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Niño. Y debería de levantar un poquito del lado de Rubio Ñu, principalmente el rendimiento. Ahora le esconde la pelota. Recoleta va comenzando a encontrar parte del fútbol que el año pasado nos acostumbró el cuadro canario. Eso sí, entró con muchas dudas sobre el equipo canario. Tempraneramente recibió el gol. Después, gracias al arquero Nelson Ferreira, mantuvo allí en su arco la anotación hasta aquí. Uno nada más dentro del partido, porque después tuvo por lo menos de 3 a 4 tapadas claves en el comienzo del partido. El goalkeeper del canario. 1-1. Como la Albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Y uno imagina que seguramente va a introducir más cambios, tratando de corregir esto. Gustavo Morini, el entrenador del equipo de Rubio Ñu. Rodi Ferreira se equivoca. La pelota le va quedando a Brian Ferreira, que es muy rápido. Ferreira protege el esférico, falta. Blasi lo venía sujetando allí a Ferreira. Jugaron rápido el tiro libre. Se equivoca Noguera. Aprovecha y se queda con la pelota Canteros. Señores, salida. No. Intentó jugar rápido Canteros, pero quedó sentido Ferreira. Y se enoja el propio Ferreira con su compañero. Y mirando el banco de suplentes, las opciones que tiene el técnico Mourinho. Aldo Varela es el arquero suplente. Después Jorge González. Juan Jiménez, que ya ingresó. César Villagra, atacante. Sebastián Ruiz Díaz. Lucas Gómez. Anderson Leguizamón, que jugó el otro día. Rodrigo Alborno, lateral. Héctor Martínez. Carlos Jiménez, Gustavo Mansur. Y otro delantero, Steven Pérez. Opciones que tiene Mourinho del lado de Rubio Ñu. Partido está 1-1. Con Coca-Cola y Powerade de Vivi la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participas por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la Albirroja. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santa y el Boil. Aprovecha y encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. La pelota le va quedando a Blasi. Blasi sobre la zona derecha para el equipo de Rubio Ñu, retrocediendo todo con Canteros. ¿Cuánto va, Juan?
Neumáticos Yokohama. Y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa. Peto 3 de Chaco. Precio, calidad de litro salto indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta en la Arboleda 1-1. En su seguro Chaco. Y hablando de goalkeeper, no vamos a acordar Nelson René la posición de Win, sí. Él creo que fue Win Tata del triunfo. ¿Cuál es su equipo en el Pacaraí? Reportando sintonía, Nelson René, el europeo. Él arrancó en el Porvenir. En el Porvenir. Fue convocado a la selección pacarayense Sub-15 y terminó siendo relator deportivo. Es el resumen final de Nelson René. ¿Dónde está su ficha hoy en el Pacaraí? ¿En qué equipo quedó finalmente? Y se quedó ahí en el Porvenir. Así que saludos al querido Nelson René que está reportando sintonía. 1-1 el partido. Me gusta ponerle bigote de Rodrigo. ¿Cómo anda? Así es, un saludo para el europeo. Sigue la fecha 3 el domingo 1 de febrero a las 18 horas en el Defensores del Chaco, porque Olimpia recibe a Trinidense, seguido Guaraní Rubio Ñu a las 20:15. Esto va a ser en el Erico Galeano. Muy bien, sacando la pelota desde el fondo, Marota para Recoleta, Juan. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT Shepor Emoy, en La Plata Empeños, en la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña Seguro, empeña en La Plata. Fue al piso Wilfrido Báez, pide falta, no dice el árbitro, señores, saque de costado. Pelota que finalmente favorece a Recoleta. El juego está 1-1 en la Arboleda. La potencia y precisión de Gildi llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Gildi y Ferropar construyen contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial a todo enero, viernes y sábados en San Bernardino, Upacaraí, Encarnación. Carga con la app y participa por premios Copetrol. ¡Vamos! El sábado comienza la fecha 3 del torneo. Apertura con el líder, con Nacional. Jugando de local frente al 2 de mayo a las 18:20:15. Meliano San Lorenzo Villeta. Conectate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Está cargando Recoleta, la pelota le va quedando Ferreira. Brian Ferreira coloca centro, pelota al área. Despeja Rodi Ferreira. Insiste la alta presión el equipo visitante que busca el desnivel. La pelota sobre Noguera, salta Noguera, no hay falta. Le queda el rebote a Brian Ferreira, punta, va a rematar desde la cabecera Velara, centro, de cabeza termina despejando el fondo Vallejos, tiro de esquina al lado derecho para Recoleta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá un cambio en el equipo local. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín Coco se une al Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Al campo Anderson Leguizamón, camiseta 28. Leguizamón al campo, se fue Rodrigo Rojas en Rubio Ñu. Muy bien, córner, le pega la pelota a Noguera para Recoleta, balón arriba. ¿Qué dice el juez? Que habrá finalmente saque de... No, es tiro de esquina, dice el árbitro. Reclaman los futbolistas locales, tiro de esquina, le pega Noguera con la zurda. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinadas, preparadas y a disfrutar. Pechugón, deliciosamente natural. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro Ñembé. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo, hierro. Atención con este tiro de esquina. Desde la zona derecha con la zurda. Va Noguera, pelota arriba para Espínola. Intentó Espínola. Le queda el rebote otra vez a Espínola. Eleva centro sobre la zona derecha. No participa porque estaba en posición adelantada Noguera. Banderín que iba a ser levantado por parte de Weiler. Finalmente salida para Rubio Ñu. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Y para Nelson René le contamos, ya que estaba tan preocupado por Enrique Borja, hoy llegó a su nuevo equipo, a Choloma, a Honduras. Justamente ahora mismo su equipo está jugando, está disputando contra Lobos en la primera división de Honduras. El día de mañana ya se estaría sumando a los entrenamientos, según me cuentan los medios locales. Mira vos, y fue al fútbol de Honduras. Honduras. Jarek, Cerro, Guaraní, otro equipo. ¿Cuál era su, cómo le decían? Zlatan Borja en su momento. Sí, Zlatan, el apodo de Borja. Jugó con Vegetti él en Argentina, en Belgrano. Belgrano, hoy día en el fútbol centroamericano. Señores, 1-1, Rubio Ñu Recoleta. Flan de leche de la Holanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de la Holanda, el postre que más te gusta.
Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro exacto, indica Jorge. Empatan Rubio Ñu Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Sábado la asamblea de Cerro Porteño, el día sábado, para conocer al nuevo presidente de la institución azulgrana, niño. Sí, desde las 7 de la mañana allí hasta las 17, completa cobertura de fútbol a lo grande, Monumental. Por supuesto, de las elecciones. Hace rato que no se daban así unas elecciones con 2 candidatos y con 15.000 socios habilitados, de los cuales casi 13.000, 12.900 monedas allí, socios activos, y 2.000 o poquito más socios vitalicios de cara a lo que se va a dar el sábado allí en Cerro, y el nuevo presidente que tendrá el cuadro azulgrana. Ferreira en el piso, reclama una falta, no dice el árbitro, responde Mendieta de contra. Qué lío se va a armar si termina en gol, porque Ferreira sigue en el piso, está cargando Rubio Ñu, la pelota de Mendieta dentro del área, encara, perdió tiempo, no así la pelota, ahora sí, le sacaron el esférico, va a sacar desde el fondo Noguera para el equipo visitante. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producto local. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Intentó Alan Will a las manos del arquero Canteros, que saca rápidamente la pelota sobre el sector izquierdo. Buena acción personal de Jiménez, falta y tarjeta. Echeguren, me parece que lo van a amonestar. Reclamó Jiménez. Sí, vendrá la tarjeta amarilla para el futbolista de Recoleta. Es rápido allí, JJ Jiménez. La ardilla, chiquitito, rápido, habilidoso. Se fue de 1 de 2. Después le terminaron cometiendo falta Jiménez. Amonestado, sí. Franco. Alexander Franco, amonestado de la Recoleta. Tiro libre en ataque para Rubio Ñu. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Si sos afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros en diferentes rubros. Llama al 218-4000, solicitalo ya, Caja Mutual. Porque justo dice ahí JJ Jiménez, dice JJ ahí en la espalda. Y hablando de JJ, ¿se acuerda de JJ Okocha? Sí, Nigeria. Imposible olvidar aquel mundial del 98. Antes, cuando le eliminó a la Argentina, le ganó la final de los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Selección, sí, grandes selecciones en su momento allí. Nigeria, Camerún también. Sí. Taribo West. Taribo West jugaba en el Inter. Jugó contra el Paraguay, Taribo West. En el mundial. 98, en 1998 en Francia. El partido sigue 1-1. El mundial se viste y se vive solo en Slot del Sol. Juega y gana un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Detalles en slotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tenés un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos premiarte. Se está cerrando la fecha de adelanto del torneo de apertura que arrancó el martes, que se cierra con este juego, que por ahora empatan Rubio Ñu Recoleta 1-1. Está picando Mosquera sobre la zona izquierda, quiere ganar fondo de cancha el colombiano, que pisó el campo de juego en este segundo tiempo. Buena cobertura de Blasi, le cierra el paso al cafetero, la pelota por derecha, despeja Rodin, preciso Ferreira, saque de costado en su terreno para Recoleta. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad de calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Vendrá un cambio más en la visita, estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Se va Wilfrido Báez, ingresa para Sajú, Kevin para Sajú, camiseta 11. Báez de buen partido en el primer tiempo, le hace la asistencia de gol para Recoleta. Se va Wilfrido Báez, ingresa para Sajú. Allí está el cambio en el conjunto de Recoleta, el partido sigue 1-1. Y por la Liga Profesional Argentina, la fecha 2 empataron Belgrano Tigre 1-1. Terminaron en cancha los paraguayos Alcides Benítez por el lado de Belgrano, y en Tigre estuvo Alfio Oviedo. Bien, gracias Rodrigo, saque de costado para el equipo de Recoleta, el mejor de los dos en esta etapa complementaria, pero el partido continúa empatado 1-1. El verano tiene sabor cuando se enciende con Upisa. Johnny Pancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal, sede central de España 330 San Lorenzo, y filiales en Lambaré, Capietá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Largo pelotazo sobre el sector izquierdo, allí corre, intenta alcanzar Mosquera, no va a llegar a la pelota.
Habrá tiro de portería para el córner, dice el árbitro, o saque de costado. Lateral finalmente para el equipo de Rubio Ñu. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros auto, indica Jorge. Empatan Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Saque de costado en su terreno para el equipo local. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarok Outlet, la camioneta es al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Sensación de 34 grados todavía por esta hora. Ese calor se siente y eso me parece que tampoco también en los propios protagonistas. El primer tiempo fue bastante bueno, este segundo ya más enredado. Veremos si hay algún espacio para algún gol más. Es cierto, tiempo existe aún dentro del partido, pero hasta aquí hay paridad en el juego en la Arboleda. También fue paridad antes en Trinidad, pero allí 0-0 entre Trinidense y Guaraní. Es pelota para Recoleta, va a sacar el arquero Ferreira. Pusieron mal tu alias o número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Al fanático, seguidor del fútbol grande, Ramón, un saludo, zona Barrio Obrero. En sintonía laborando, dice en Barrio Obrero. Saludos, Ramón, para él. Abrazo grande. Muy bien, tiro libre y es cerca del área. Peligroso tiro libre. Allí a pasos de la media luna para Rubio Ñu. Le va a pegar Willy Mendieta. Aires Split, 18 cuotas de 189.000. Heladera Midea, 300 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Comprando participas de la promo 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 099-463-777. Atención con este tiro libre y vuelve a caer en el piso Brian Ferreira. Lo llaman a Shud, se vendrá un cambio, me parece que no va a seguir Brian Ferreira. Él ingresó en este segundo tiempo, pero ya cayó un par de veces. El delantero de Recoleta mientras se perfila, ahora volvió a tomarse. Está muy golpeado, me parece que está llorando Brian Ferreira. Sí, hay que ver qué falta, qué situación, qué lesión tiene allí exactamente Ferreira. Vamos a ver si en el movimiento pisa mal o es una cuestión muscular. Pero un estirón aparecerá allí en el movimiento que lo deja fuera a Ferreira cuando se vendrá un cambio más del lado del Canario. Se vendrá Schupp, camiseta 31 para él y se va a ir Ferreira. Allí está, señores, el cambio en el equipo de Recoleta, informó. Personal, elegí la conexión total, Personal Flow. El partido está 1-1, Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Está Yu dentro del campo de juego, tiro libre, le va a pegar a la pelota. Mendieta colocando el esférico, tiro libre cerca del área para el equipo local. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé, tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. Se dilata la ejecución del tiro libre, son 4 o 5 la barrera. Roby le quiere pegar con la derecha, también está Mendieta, pero me parece más convencido el 10, que justamente viene de anotar un golazo de tiro libre ante Ameliano Villeta. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se vendrá el tiro libre. Son 4-5 la barrera de Recoleta, más 3 futbolistas de Rubio Ñu que van a tratar de taponar la visual. A Mendieta, tira. ¡Qué cerca pasó! Parecía que iba adentro, rozó el poste izquierdo. Si toma de la cabeza Mendieta, parecía adentro, se salvó de milagro Recoleta, niño. Cerquita, especialista, el otro día había convertido de tiro libre. Esta se fue dándole, sí, un besito al poste izquierdo. Sí. Ahí le dio un rasponcito a ese caño izquierdo. Cerca el tiro del Willy Mendieta. Es muy buen ejecutante a la hora de los balones quietos. Cerquita. Más de uno se tomó de la cabeza. Una muy buena chance después de mucho este tiro libre y esta posibilidad para el Willy
el equipo de Rubio Ñu. El partido sigue 1-1. Otro paraguayo destacado por el mundo es Renzo Carvalho, que metió un gol ayer, aunque su equipo cayó Puntaneras. 2-1 cayó contra Herediano en la primera división de Costa Rica. Muy bien, allí están los paraguayos en Centroamérica. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos, segunda etapa. Víctor Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Señores, el sábado Nacional, el puntero recibe al 2 de mayo, Ameliano San Lorenzo, tercera fecha de la apertura. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad de Concasa. Construyendo historia. Te viene Recoleta ahora con Manuel Sud. Corre sobre la zona derecha, coloca centro. Impacta el esférico, la pierna de Vallejos. Es córner, no, finalmente saque de costado. Allí en la cercanía del banderín, pelota que favorece la visita. Este verano los fines de semana son de Bancoop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Zamber. Bancoop, viví el verano. Sorteo de un viaje para 2 personas, todo incluido a Cancún y 40 mini vacaciones a Encarnación, 30.000 guaraníes de compras y acumulas un cupón. Viví el verano con Punto Farma. Avanza con todo el conjunto de Recoleta. La pelota le va quedando el colombiano Mosquera. No pudo sacar el disparo el futbolista que ingresó en este segundo tiempo, Dairo Mosquera. Se viene Fernando Martínez, falta y se vendrá otra tarjeta amarilla. Ya confirmamos para quién. Me parece que es para Lucas Monzón. Amonestado Monzón tras la falta sobre Martínez. Tiro libre, balón en ataque para Rubio Ñu. Promo, ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Venía al ahorrazo. Cuando más compras, más chances tenés de ganar. En billetas, una residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Es pelota para el equipo de Rubio Ñu, que busca el gol de la victoria. Cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Elegí Barta. Apostá desde 30.000 guaraníes y viaja para alentar a la Albirroja. Apostá, la sponsor oficial de la Albirroja. Prepara 2 cambios el equipo local. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Steven Pérez, camiseta 40 para Pérez. Se fue Pedro Báez. Y el otro que ingresó es Jorge González, el ex general Caballero, por Vallejos. Cambio de la saga central. Se fue Vallejos, ingresó Jorge González. Y también está en campo. Acaba de ingresar, se fue Báez, ¿verdad? Báez, que se fue hace minutos igualmente en la formación de Rubio Ñu. Las variantes de a poquito en el cuadro ñuense para ganar un poquito en el juego aéreo. A ver si con Jorge González por allí se va a una situación de gol en la última parte. Y el propio Steven Pérez, hombres de recambio en el local. Señores, el juego 1-1, tiro libre que favorece al equipo local. Precios imbatibles de stock: aceite girasol 900 ml, 13.900 guaraníes. Harina Federal 1 kilo, 3.950 guaraníes. Precios fijos hasta el 15 de marzo. Con todo medio de pago, stock lo bueno para vos. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Atención con este tiro libre, le pega al 10, le pega Mendieta. Busca el gol que le dé la ventaja a Rubio Ñu, 33, casi 34 de la etapa complementaria. El árbitro Romero se dirige a Marota, que no se empuje allí con ningún futbolista de Rubio Ñu. Va Mendieta, coloca centro, pelota arriba, Ferreira saca con los puños. El nuevo seleccionador, el nuevo director técnico, digo bien, de la selección peruana es el brasileño Mano Menezes, que fue presentado hace unas horas nada más como nuevo DT de Perú. Mano Menezes entonces va a dirigir a la selección peruana, ¿no? Currículum importante en su momento, pasó por Grêmio, la selección de Brasil. Mano Menezes, nuevo técnico entonces de la selección peruana. Mano Menezes, el de brasileño.
Salida para el equipo de Recoleta. Como la albirroja dejará su marca en el Mundial, los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la albirroja. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La pelota en poder el arquero Ferreira. Ferreira para el conjunto de Recoleta. Quiere lanzar de Federico para adelante. El pase corto sobre la banda derecha. Allí tiene la pelota Marota. Marota y el esférico bien arriba sobre la zona del delantero Kevin Parsahud. Corre Kevin Parsahud sobre la banda derecha. Lo persigue allí Jorge González. Pegó en Parsahud, saque de costado para Rubio Ñu. Con Coca-Cola y Powerade, viví la Copa Mundial. Busca las tapas doradas y participa por viajes, camisetas oficiales y 30.000 premios más. Coca-Cola, sponsor oficial de la Copa Mundial y la albirroja. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Carga Parsahud, está al segundo de Recoleta, bloquea bien Ángel Cardoso Lucena arrojándose al suelo, la pelota le va quedando en el rebote a Noguera, cierra bien en la marca de Leguizamón, juega por abajo para Mendieta, se viene Leguizamón, se le quedó la pelota, quiere encarar, fue al piso, no hay falta, salida para Recoleta, Niño. Parecía buena la contra, pero después se terminó enredando allí el hombre de Rubio Ñu. Era un 3 contra 2 hasta que después se repuso a tiempo el volante de Recoleta. Ahora sí, los últimos minutos como que se encendió nuevamente el partido. Busca Rubio Ñu, quiere ganarlo también Recoleta. Me parece que hay espacio para un gol. Prepare usted la garganta, señor, que un golcito más. Veremos en la arboleda cuando se viene el experimentado Marcelo Cañete del lado del Canario. Estamos con conexión. Informa personal, elegí la conexión total. Personal Flow. Se fue Junior Noguera. Hombre con camiseta 10, ingresó Marcelo Cañete, ex Boca, San Paulo, Libertad y otros equipos. Y últimamente estaba en Sol de América. Marcelo Cañete, camiseta 20 en Recoleta. Muy bien, la pelota de Mosquera. Quiere el gol de la victoria, Recoleta. Bloquea hasta un 94% del calor con los polarizados Santec y Volv. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. La pelota le va quedando por el medio. Intentó Fernando Martínez. Falta. Y hasta con calambre y todo. Quedó allí sentido, golpeado Alexander Franco. Pausa en la arboleda. El juego 1-1. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Saludos al amigo Subi, hincha fanático de Guaraní. Su equipo no pudo ganar, Niño. Sí, le cuesta a Guaraní pasar la segunda presentación. A ver qué pasa en la siguiente. Y vamos a ver que están del otro lado reportando. El domingo. Sintonía, el domingo. El sábado arranca todo con el líder nacional, recibiendo al 2 de mayo de la mano de Rodrigo en segundo. Ya repasamos lo que se vendrá el fin de semana. Es así, señores. El domingo, lo cierto, lo concreto, que Guaraní juega ante Rubio Ñu. Aquí hay pausa, sentido el futbolista de Recoleta. Tokio, prende la emoción. Ron Fortín, Coco Segura, Nescafé Tradición, creando una experiencia única que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Envía un WhatsApp al 0981-2020-60 y convertite en un vencedor del verano. Caricia, vencedores del verano. El domingo 1 de febrero sigue la fecha 3, Olimpia Trinidense a las 18 horas en el Defensores del Chaco. Luego Guaraní recibe a Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Muy bien, gracias Rodrigo. Carga, Rubio Ñu lo puede ganar. Pelota arriba a las manos de Ferreira. En realidad Ferreira deja que el esférico se pierda por el fondo. Habrá tiro de portería para Recoleta, Juan. Materiales para la construcción. Ferro parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferro parece a 43 años construyendo contigo. Carga desde 100.000 y te acercas al Mundial. Todo enero, viernes y sábados en San Bernardino y Pacaraí. Encarnación, carga con la AVI. Participa por premios Copetrol. ¡Vamos! La pelota le va quedando la salida al arquero Ferreira para el equipo de Recoleta. 1-1 el juego. Mejor en la primera etapa el equipo de Rubio Ñu. En la etapa complementaria se lo ve más entero Recoleta. La pelota del arquero Ferreira juega por abajo. Va sacando desde el fondo Monzón para la visita.
Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Celebramos nuestro aniversario juntos en el Mundial. Participas comprando productos de la marca HD Play. Promo hasta el 31 de marzo. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Muy bien, la pelota en la salida. Va a sacar Tomás Canteros para Rubio Ñu. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Sur, casi perpetuo, Socorro, Ñembé. Pintas al 0983 30 88 13. Redes San Justo Hierro. Es cierto, quedan 6 más el descuento. Me parece que vamos camino al empate. No. Yo le tiro una fichita. Marcelo me dice la distancia también, Marcelito, sí, nuestro operador de fecha. Un golcito más se viene. Y como gran goleador en su momento de la Liga Luqueña, digo, el amigo Darío Colmán. Saludos para él, reportando sintonía también desde el cuarto barrio de Luque. Saludos para Darío, reportando sintonía. Muy bien, carga Espínola, la pelota le va quedando a punta, va a sacar el remate a las manos del arquero. Se queda Canteros con el disparo de Cañete. Culminamos el repaso de la fecha 3, que va a ser esto el lunes 2 de febrero a las 18 horas en el Ricardo Gregor. El enfrentamiento entre Recoleta Libertad, también Cerro Porteño, Luqueño, va a ser a las 20:15 en la Nueva Olla. Y un condimento no es más que particular para ese Recoleta Libertad, será en el sintético de Ricardo Gregor. Allí pocos equipos fueron al sintético de Ricardo Gregor, allí va a ir Libertad. Muy bien, ¿cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Y su seguros Chaco. Uno que es goleador es César Villagra, que va a ingresar ahora. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Apareció el experimentado César Villagra. Sí, el año pasado ya en el conjunto de Rubio Ñu. Camiseta 18 para César Villagra. Y se fue Mendieta. Cambio de experimentado por experimentado. Muy bien, la variante en el equipo de Rubio Ñu. Flan de leche de Lactolanda, sabor vainilla, ahora con nueva imagen, pero con el mismo sabor de siempre. Flan de Lactolanda, el postre que más te gusta. Optimiza la gestión de tu empresa con los camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para ser tu solución logística, con el respaldo de Chacomer Automotores. Ojo que Manuel Sud escapa, carga el equipo de Recoleta Sud. Frenó la marcha, quiere colocar el centro, perdió tiempo. Me parece que tenía que elevar en la primera al centro. Perdió tiempo, aunque va recapturando la pelota. Marcelo Cañete para el equipo de Recoleta. Cañete apunta, Cañete va a sacar el remate. Intenta, Cañete no tiene ángulo, prefiere la apertura para Mosquera. Va el colombiano, perdió tiempo. Insiste Recoleta, le queda Manuel Sub, le sacaron la pelota, niño. Más reporte internacional, disfrutando de las playas de San Andrés. Sí, allí en Colombia. Para la señora Mirta Benítez, para su marido Don Andrés, también allí en Colombia. Disfrutan, imagínate las playas de San Andrés. Sí, está allí la jefa mayor Mirta con su Andrés en San Andrés, Colombia. 1-1 el partido. Pinturas Corona te da el máximo cubrimiento y rendimiento. Encontrarnos en tu ferretería más cercana. Pinturas Corona, calidad mundial con producción local. Con Recuperal activa tu energía, extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. El partido está 1-1, 42, casi 43. La pelota le va quedando a recién ingresado. Va corriendo César Villagra, quiere ganar a fondo de cancha. Escapó del colombiano. Villagra al centro, frágil. El rebote le queda a Rodi Ferreira, cayó frente al colombiano. ¿Hay falta o no? Sí. Pierna levantada. Me pareció pierna levantada. El árbitro Blas Romero dijo siga. Pero me pareció que Mosquera en esta levantó un poquito de más. Rodi fue igualmente a buscar esa pelota. Disputa del balón, dice el árbitro Romero. Pero veremos en la reiteración si hay algo más en esta. Romero estaba lejos. Romero estaba por lo menos a media cuadra de la jugada. Yo creo que también al árbitro le está pasando factura la temperatura. 1-1 el partido. Nuevas mochilas Shell, 4 modelos, diferentes colores, con todas tus cargas desde 100.000 más 40.000 te llevas una mochila Shell. Más info en @Shell Paraguay. Afíliate hoy, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades para poder jubilarse a los 55 años. Infórmate al 218-4000, Caja Mutual. Ahora viendo la reiteración fue lo contrario. Pensé que era Rodi el que recibió la falta, si no. Fue Rodi el que termina pateando la pierna del colombiano. Primero puntea Mosquera y después Rodi Ferreira se termina llevando el tobillo izquierdo del colombiano. Llegó tarde aquí Rodi.
Siguen las acciones cortadas porque en el piso está Rodi Ferreira, también Mosquera, 1-1. Todos hablan del Mundial. Con Slot del Sol podés ganar un viaje todo pago con Lauris Diva. Más jugás, más chances de ganar. Infoslotdelsol.com. 72 horas de descuentos reales hasta el 30 de enero. 50% de descuento con todos los medios de pago. Compras desde 50.000 y tienes un cupón para la promo verano. En Farmacias Catedral, amamos premiarte. Ahora sí, de a poco se van recuperando tanto Rodi Ferreira y Mosquera en el juego, que ahora indica que van 44 minutos de la etapa complementaria. 1-1 Rubio Ñu Recoleta. En Supli celebramos 70 años siendo tu aliado de confianza en repuestos, variedad, calidad y atención especializada. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Es pelota para el equipo visitante. Va a sacar Ferreira, casi 45, señores. El partido continúa 1-1. El verano se disfruta cuando se prende. Prueba la auténtica Toscana Upisa, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Error de Canteros, ahora atrás para la pelota el arquero de Rubio Ñu. Había dudas en el fondo del equipo dirigido por Morinio. ¿Cuánto marca el tiempo de juego, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica que están empatando Rubio Ñu y Recoleta 1-1. Y su seguro Chaco. 5 más, hasta los 50 el partido. Sí, repasamos los siguientes desafíos de estos dos equipos. Rubio Ñu debe visitar a Guaraní el domingo 1 a las 20:15 en Erico Galeano. Y por su parte, Recoleta debe recibir a Libertad, como decíamos, en el Ricardo Gregor a las 18 horas. Esto el lunes 2 de febrero. Muy bien, la pelota le va quedando sobre la zona derecha a Rodi Ferreira. Transcurren 2 minutos. Aquí la arboleda del partido está 1-1. Está cargando el equipo albiverde. Quiere el gol de la victoria con Villagra. Posición adelantada. Banderín arriba, todo anulado. Señores, esto significa que habrá salida para el equipo de Recoleta. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Amarot Outlet, la camioneta es el mejor precio antes $55.500. Ahora contado desde $46.900. Promota Gustar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Saca el arquero Ferreira. 46 tenemos de juego, se juega hasta los 50. Los 2 goles en la primera etapa del partido. Fernando Martínez para el equipo de Rubio Ñu, empatando Alan Will para la visita. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. La salida de Canteros para el equipo de Rubio Ñu, señores, ya se consumió el primer minuto de los 5 que adicionó el árbitro del partido, Blas Romero. Saca Canteros, pelota bien arriba, sacando de cabeza la defensa de la visita. Jorge González se la marca en el fondo para Rubio Ñu, colaborando allí también Álvarez. Balón bien arriba, corre para Sahud, se queda con la pelota, no llega Manuel Sud. El que termina despejando es Blasi para Rubio Ñu. Ofertas en aires con instalación gratis y cuotas desde 189.000. Los mejores precios del país y garantía de 3 años. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota para Rubio Ñu. Ahora se anima, pero se equivoca. No ingresó bien Leguizamón. No entró bien Leguizamón y en cierto desorden. Busca, intenta, quiere Rubio Ñu sobre el final, pero está desordenada en la última parte. Igual. Quedan 2 minutitos y esto se acaba. A ver si termina con empate el partido. 1-1 entre Rubio Ñu y Recoleta. Sobre el final aparece algún gol de la victoria y me parece que le voy a dar la razón Jorge Casar. Va camino al empate esto, pero igual yo le sigo tirando a este minuto final una fichita a ver si aparece el gol de la victoria. Muy bien, 1-1. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Carga Rubio Ñu, punteo larga, no pudo pegarle bien a la pelota, se iba metiendo Pérez dentro del área. Terminó la salida de Ferreira, el arquero despejando como puede. Es lo último quizás del partido. Va Rubio Ñu, pelota
pelota arriba, sacando la defensa con Echeguren. Recupera, pero Rodi le termina regalando la pelota a Manuel Suba, saliendo Recoleta. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Este verano los fines de semana son de Bancop. Beneficios en bodegas, supermercados, heladerías y restaurantes de Encarnación y Samber. Bancop, viví el verano. Está cargando Jiménez, avanza Rubio Ñu, el gol de la victoria. Afuera, señores, era el gol del triunfo. Jiménez se enganchó, le pegó con la derecha, pasó cerca del poste izquierdo del arquero de Recoleta Niño. No lo pueden creer los aficionados de Rubio Ñu. Era buena esta jugada. Solito, estaba destapado sobre el perfil izquierdo. Controla, hace allí el movimiento para dejar por el camino a Echeguren el central de Recoleta. Después se le va abriendo ese derechazo. Era buena la chance. Igual después, mirando la reiteración, se iba a analizar la posición de Jiménez en el momento que recibía el pase, pero sobre el final, en la última del partido, se los perdió Jiménez. No lo puede creer el hincha ñuense. Señores, pelotas para el equipo de Recoleta. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 764 puntos y la web. En Punto Farma, cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Promo ahorra y arranca por 50.000 guaraníes de compras. Accedes a un cupón electrónico, productos en promoción, cupones extras. Vení al ahorrazo. Cuanto más compras, más chance tenés de ganar. Esto termina y me parece con igualdad, porque intenta Rubio Ñu, pero le cuesta generar fútbol en ataque. ¿Cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. 1 para Rubio Ñu, 1 para Recoleta. Seguros Chaco. Lucena con la pelota por el medio. Final, señores, final del juego, final del partido. Acaba de culminar el encuentro aquí en la Arboleda, en el cierre de la fecha 2, jornada de adelanto. Empataron Rubio Ñu, Recoleta 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de La Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fue empate, fue paridad finalmente entre Rubio Ñu y Recoleta. Lindo partido, principalmente el primer tiempo. Sirel, sobre el final quedó esa imagen de que lo pudo haber ganado Rubio Ñu, esa última de Jiménez, que era analizable, pero igual desde el tempranero, tanto al minuto de Chapa Martínez, al cierre de la etapa inicial con el gol de Will, se vio un atractivo partido. Hoy mandaron los empates y siempre en la zona de Trinidad. Rubio Ñu, Recoleta 1-1, 0-0 en lo que fue Trinidense Guarnich. O sea, pasó el primer 0-0 del campeonato, se vivió en primer turno. Y ahora, con este partido sí que habrá que ver el pensamiento de los entrenadores. Seguro quedó esa sensación de que podían ganar. Tanto Rubio Ñu como también Recoleta se terminaron bloqueando ambos. Rubio Ñu, 2 partidos, sigue manteniendo el promedio 1 allí. 2 partidos, 2 puntos hasta esta parte para Rubio Ñu. Es uno de los recién ascendidos. Y del lado de Recoleta, un mal comienzo. Los primeros 10, 12 minutos del partido se les complicó bastante. Ahí es donde más chance tuvo Rubio Ñu al minuto. Después, para mí la figura en ese primer tiempo, Nelson Ferreira. Tapadas fundamentales del arquero que le dejaron con vida al equipo. Después logró igualar y definitivamente quedó en la paridad. Estamos cerrando nosotros nuestro trabajo. Sí, va a quedar con el resumen ya Rory, con Juan Silva en la venta comercial, con Jorge Casal en los relatos, con Luis André Luis en la asistencia técnica, sonido. Sí, en todo lo que tiene que ver con el apoyo logístico. Hoy fue fundamental el apoyo logístico de André Luis. Ya se vendrá en minutos. Sí, ahí está Juancito también. Con Marcelito en los controles. Resumen la tabla, lo que se vendrá. Fecha 3 el fin de semana. Paraguayos por el mundo. Hay paraguayos últimamente en Honduras, Costa Rica, varias ligas que fueron apareciendo allí. Resumen con Rodrigo Bigotito Marecos a continuación. Gracias, Jorge Jesús. Así hacemos un repaso de lo que fue la fecha 2, primeramente de la apertura 2026 del fútbol paraguayo, porque Luqueño cayó 2-1 contra Nacional. Cerro Porteño 4-2 San Lorenzo. Libertad ganó 1-0 a Meliano. 1-1 empataron Olimpia 2 de Mayo. La jornada de hoy, Trinidense 0, Guaraní 0. Y Rubio Ñu 1, Recoleta 1.
De esta forma, queda de la siguiente forma la tabla de posiciones. Nacional, único puntero con 6 puntos. Cerro Porteño con 4. Olimpia con 4. Libertad 4. Luqueño con 3 puntos. Rubio Ñu 2. Recoleta 2. Portillo Trinidense 2. Ameliano 1. 2 de Mayo 1. Guaraní 1. Y San Lorenzo sigue sin puntos. Repaso de la fecha 3 del torneo de apertura 2026. Esto sigue el sábado 31 de enero a las 18 horas en el Arsenio Erico, porque Nacional recibe al 2 de Mayo. Seguido el mismo día a las 20:15 en la Fortaleza del Piquicirú se ven las caras Ameliano y Sportivo San Lorenzo. Pasamos al domingo 1 de febrero a las 18 horas en el Defensores del Chaco, el encuentro entre Olimpia Trinidense. Más tarde, Guaraní recibe a Rubio Ñu a las 20:15 en el Erico Galeano. Para ir cerrando la fecha con 2 encuentros, tenemos a Recoleta Libertad a las 18 horas en el Ricardo Gregor el lunes 2. Y por último, Cerro Porteño Sportivo Luqueño a las 20:15 en la Nueva Olla. Un repaso también por la Liga Profesional Argentina de los partidos que se jugaron hoy, porque hubieron presencia de paraguayos. Deportivo Riestra, primera hora, cayó 1-0 contra Defensa y Justicia. Belgrano Tigres 1-1. Lanús superó 2-1 a Unión de Santa Fe. Se está jugando 44 minutos de Sarmiento Banfield. El partido va 0-0. También 45 minutos del encuentro entre Estudiantes y Argentino Junior, 0-0. Nosotros también vamos cerrando nuestra labor, no sin antes escuchar los goles del partido que se jugó recién del último encuentro. Rubio Ñu 1, Recoleta 1. El primer gol de Recoleta de Chapa Martínez a los 40 segundos y el empate de Alan Wick a los 46 en los relatos de Jorge Casal. Carga el equipo de Rubio Ñu, bien está, gol. De Rubio Ñu, señores, qué rápido el tanto del equipo albiverde. Aparece Fernando Chapa Martínez. Y esto es lo que tiene el fútbol de ahora. El hecho de querer salir jugando desde el fondo, un error en la salida de Recoleta. Aprovecha, recaptura allí en la salida. Creo que fue Pedro Báez el que termina encontrando el balón. Mendieta juega para Chapa Martínez. Saca el disparo cruzado. Y en su afán de lograr evitar que esa pelota se meta, se cruza allí en la marca. Fue Marota, pero me parece gran acción de Fernando Chapa Martínez. Fernando Martínez, el primero para el equipo local. Gol de vestuario. Esto sí es gol de vestuario, señores. Error en el fondo de la visita de Recoleta. Lo aprovecha el equipo de Rubio Ñu, el elenco albiverde. Pasa al frente con Fernando Martínez. Rubio Ñu 1, Recoleta 0. Monumental. Y en ese enredo en la salida de Recoleta sobre el perfil izquierdo, se terminan confundiendo allí los hombres del conjunto de Recoleta. Queda por el camino Espínola. No fue bueno el pase para él. Él queda como en primer plano, como que el hombre que pierde la pelota, pero en verdad la salida allí por izquierda no fue la mejor. Se terminan enredando allí los hombres de Recoleta. Y en el inicio nada más, cuando aquí pierde otra pelota Espínola, doblete de Espínola en cuando pelotas perdidas y otra vez Chapa, casi el segundo. Que pase de lujo de taco el Willy Mendieta después de esa pelota perdida por Espínola. Por eso Jorge González grita: larga, dice Jorge González, el técnico de Recoleta. Presión alta, balón que roba muy bien en el comienzo. Parecía que desviaba para salvar, pero no. Por el camino sorprende a toda la defensa del cuadro canario. Apareció, sí, el experimentado Chapa Martínez para tempraneramente, en el inicio, en el amanecer del partido, marcar el gol en la Arboleda. Momento del gol. Al minuto de juego, primera etapa. Está el empate, vino. Gol. De
Recoleta. Alan Will. Empata la visita. Empata Alan Will, señores. Pase a profundidad dentro del área, me parece. El de la asistencia fue Alexander Franco. Will a espaldas de Vallejo. Se mete en diagonal. Saca el disparo cruzado. Nada que hacer para Cantero. La asistencia fue de Wilfrido Báez. Atento. Esperando la oportunidad, la posibilidad. Alan Will saca el remate. Igual a la visita, que no estaba jugando bien. Estaba haciendo mucho mejor